Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Sean bienvenidos, ¿cómo están? Hoy otro invitadazo. ¿Cómo estás, Parchito? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido, sean bienvenidos todos. Tenemos hoy otro invitadazo. Hoy vamos a hablar de metaversos y de realidades virtuales mixtas anexas con Julián Cano. Bienvenidísimo. ¿Cómo estás, Julián? Muchas gracias, yo estoy bastante bien y pues me siento bastante complacido y orgulloso de estar aquí en su programa, ya que aquí entran pues personalidades bastante importantes del mundo de los videojuegos. Bien, 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 ¿no? Pues sea bienvenido. También eres una personalidad importante al hecho de que estás haciendo grandes cosas por la industria. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Díganos si se escucha bien, si Julián se escucha bien, si yo me escucho bien, si ven bien la pantalla, todo bien, todos estamos bien. hola, ¿me escuchan bien? Confírmenos. Mientras les platico, Julián es un experto en desarrollo de realidad mixta, aumentada y demás en Unity. Él está haciendo varios proyectos en Unity con realidad virtual, algunos con sobre todo juegos serios para cuestiones psicológicas, está haciendo uno de anatomía también que le está quedando bien chido. Y siempre está experimentando nuevas cosas, si salen nuevas características con Unity, realidad virtual, ahí las está explorando. Ahorita también está explorando la parte de inteligencia artificial, entre otras muchas cosas. Es un entusiasta, es una persona de autoestudio que le gusta, curioso como todos nosotros los que estamos aquí, que le gusta estar aprendiendo y que nunca para de aprender. Y tengo el placer de tenerlo aquí, que nos dé un poquito de ese conocimiento que tiene. Hoy nos va a platicar de cómo crear esos mundos inmersivos en Spatial, que es un software que también podemos usar con Unity. Y pues nada, dejo que te presentes tú, porque a lo mejor yo no dije de todo y ahí nos puedes mostrar tu trabajo y demás. Adelante, Julián. Claro, me presentaste bastante bien y la verdad que es una presentación bastante completa. Muchísimas gracias por reconocer mi trabajo. Bien, así como yo reconozco el suyo, que también es espectacular y también es genial en la programación y desarrollo de Unity y tecnología en general. ¿Está viendo de pronto mi pantalla? Sí, la vemos. Claro, de pronto para los que me desean seguir a mi canal de TikTok, este es mi usuario, JuliXR01. Y pues aquí yo comparto de todo, más que todo cosas relevantes a videojuegos, hago game streaming, videos de entretenimiento, curiosidades tecnológicas y demás. Como pues, también mi perfil profesional de LinkedIn, Julián Cano Dev. Y claro, si ustedes me siguen y todo, yo les devuelvo la seguida, ¿bien? Entonces, esa es mi presentación básicamente. Adelante, adelante, todos tuyos. Pronto, algo antes de empezar de pronto el workshop. Pues nada más que nos platicaras un poquito del background, qué estás haciendo, muéstranos un Ah, poquito de, claro que de tus sí. proyectos, presúmenos, Eh, presúmenos, enséñales yo, lo bueno que eres. muchas gracias. Yo soy Julián Cano. Como dice aquí en mi perfil de LinkedIn, básicamente soy desarrollador de Unity XR, básicamente en tres dimensiones. Pues soy desarrollador de multiplayer, metaversos multiplayer, especialista. Y también soy streamer y soy mentor. Pues en este momento he estado haciendo varios proyectos por la comunidad, por el país en el que estoy, que se llama Colombia, la ciudad de Bogotá. Como aquí podemos ver de pronto en estos grafitis. He estado haciendo... Espero que no tenga copy. Tiene copy. ¿Eh? Esta es a honor de un grafitero que estaba haciendo su graffiti. La policía de Colombia llegó y por equivocación le metieron 7 disparos. Ay, caray. Entonces aquí a honor de David Becerra se hizo esta aplicación de grafitear y para concientizar a la gente de la comunidad y sobre todo a los policías de que de pronto hacer grafitis no es un delito, pues. Pues sí. Aquí está.
¿Qué Ahí más está mi tienes por nombre. ahí? Ahí va Juli. Julián. Juli XR. Ahí está, Bien. mira, qué ojo. Aquí está el de anatomía que de pronto Ahí decía está, mira. Chéquense, ese Oscar. está muy chido. mm, Este es cuando recién estaba empezando, ¿eh? Este todavía no tiene la información. A ver si hay otro más actualizado. Bueno, y también estoy con la idea de hacer un juego tipo Final Fantasy Tactics, pero en realidad mixta. La realidad mixta básicamente es poner en el mundo real objetos 3D con un nivel de inteligencia, por ejemplo, de ver planos y demás. Entonces aquí estoy empezando esta idea. Y Bien. también estoy en un proyecto de psicología que básicamente es para que las personas entren y exploren. Bien. Y pinten y expresen sus sentimientos. Y también, ahorita que estén un poquito más avanzado el desarrollo, conectarlo con N8N, inteligencia artificial, para que analice las imágenes y le dé, por ejemplo, análisis de su personalidad, un análisis de pronto de los sentimientos, de lo que se puede mejorar y demás. Entonces, a pesar de que es una aplicación de psicología, va a entrar como un juego de entretenimiento, pues por ciertas razones. Bien, y también comparto game streaming y demás, pues para que se entretengan en mi canal y entren. A Pues ver. básicamente yo decido pues ser mentor principalmente de la herramienta Spatial, que yo soy pues desarrollador en esta plataforma, porque es la forma como más sencilla en la que las personas pueden adentrarse en el mundo del desarrollo de videojuegos, porque simplemente es ubicar modelos 3D, ubicarlos y adaptarlos para que las personas entren, la puedan consumir y los puedan personalizar sin necesidad de la programación, que de pronto es la barrera más grande pues para la gran mayoría de personas. Y así también ustedes puedan generar ingresos, ya que ustedes aprendiendo lo básico de esto, pues pueden generar sus ingresos y pueden hacer mundos y hacer marketing y hacer demás cosas para la gente o para los clientes. Correcto. Bien. De pronto, las marcas que confían en Spatial son Walmart, BMW, McDonald's, GameStop, que es una tienda de videojuegos muy Ahí buena en Estados nomás. Unidos. Ahí donde me considera Nintendo Switch. Y Hugo Boss, Tommy Hilfiger y demás. Marquillas. Unas pequeñas Ta- marcas. sí. Gran referentes. Para si ustedes con un solo desarrollo, sin necesidad de usar código, pues pueden está disponible para la web, para la realidad virtual con MetaQuest. No sé si ahorita haya compatibilidad para más, de pronto para más como las Pico, la HTC, pero de momento seguro que está para las MetaQuest 2 y 3 y bueno, por extensión también las 3S Ujú. y para móviles. Bien. Correcto. Estas dos hay que instalar una aplicación en las gafas. Pero ustedes para empezar es lo más cómodo, que ustedes no, para empezar en Spatial no necesitan de pronto un computador costoso o unas MetaQuest o un celular costoso. Pueden empezar con la web, con un computador pues de unas características bastante modestas, ya que como es para la web y para la realidad virtual no necesita que corra gráficas poderosas y entonces así es como ustedes pueden pues empezar pues en el mundo del desarrollo de videojuegos y así respecto a leer los clientes y demás, pues expandirse y de pronto irse a la programación en de pronto C Sharp, que es el que maneja el Unity y maneja pues el Spatial. Y pues aquí los precios, pues ustedes pueden empezar gratis con los primeros mundos y probando, pero luego si quieren vender espacios, si quieren tener espacio, todos los espacios que ustedes quieran, por $20 al mes pueden tener los espacios que ustedes quieran, ¿bien? Pero de momento con el gratuito les funciona perfectamente. Por ejemplo, yo nunca he pagado este. Más que todo los que los pagan este precio son los clientes que quieren que se les suban el espacio, le comparten las credenciales y le suben el espacio a la cuenta a ellos y ya, ellos la administran de ahí para adelante. Pronto, pues, hola Oscar, de pronto continúo o de pronto quieres decir algo.
No, no, dale, dale, dale. Excelente. De pronto se puede compartir un link, porque para este link con el que ustedes pueden inicializarse, Sí, lo para que ustedes puedes lo compartan por compartir ahí o lo en pongan el chat de Twitch o me lo puedes compartir por el chat de aquí, de Discord por WhatsApp. o por WhatsApp y lo pasamos. Ya lo convertí por WhatsApp. Entonces, básicamente la instalación es bastante sencilla. Ustedes, pues como dije anteriormente, pues, está en C Sharp. Pues pueden crear con un solo clic para web, móvil y VR. Pues la versión de Unity en específico, porque cuando uno desarrolla para un metaverso, sea Engage, sea el antiguo y extinto Allspace o demás, pues tiene que utilizar una versión en específico de Unity, muy, muy en específico. En este caso sería la Unity 2021.3.44, que la pueden conseguir aquí en este link que compartí, o pueden buscarlo en el Unity Archive. Bien. Si de pronto la quieren buscar por el archive, simplemente entran y en Google escriben Unity Archive, se meten al download, se meten a 2021 y buscan la punto 44, ¿bien? Le dan a install y le dan a abrir en Unity Hub. De pronto ahí, yo como ya la tengo instalado, tal vez ahí aparezca que ya está instalado, pero cuando usted la van a instalar, vamos a instalar cualquier editor, ¿no? Vamos a instalar, por ejemplo, este, Es para compatible que con tengan el cualquiera, ejemplo. ¿no? O no? No, única, tiene que ser una versión en específico. Tiene que ser la 2021.3.44. O sea, tiene que ser esa para que Este, sea compatible con Spatial. para que coja, para que agarre. O sea, todavía Sí, no tiene tiene compatibilidad con que ser Unity 6. exactamente esa. No, no. Oh, Esa sí wow. está en la 2021. Pero es la forma más fácil de iniciarse en el mundo del desarrollo de Sí, sí, videojuegos sí. porque pues ya todo está listico para que se haga. Hay que se Entonces, pongan las únicamente... pilas. La gente de Sí, Spatial. sí, se actualicen un poco. Eso pasa con los metaversos. Ahorita la VRChat está en la 2022. Fíjate. Punto 3.22, que es la que se debe usar. Y únicamente para Special, únicamente tener el Web Build Support activado. Únicamente, lo único que necesitan e install. Y ya, esa para que instalen esta versión en específico. Bien, Ah, una vez instalado, pues no se crea un proyecto desde cero. Hay que instalar un proyecto, hay que instalar un proyectico de un template que se descarga aquí, un proyecto base que se descarga aquí en click here to download the starter template. ujú. Y ahí les carga un proyecto. Crear una carpetica por acá para el taller, especial para el taller. Unity Projects. Es bueno tener organizados los proyectos y tener una carpeta especial para los proyectos de Unity y para los de Spatial. Totalmente. Oscar. Y aquí lo busco. Unity Spatial. Oscar, Oscar, Oscar. Ya me fue. Taller Oscar. Y aquí lo descargo. Segundito, busqué la carpetica. Y así quedaría un archivo zip con todo el proyecto dentro. Bien, es bueno estar pues actualizado en la última versión. Simplemente la descomprimen, simplemente lo abren, lo pegan aquí, en cualquier parte donde ustedes quieran tener sus proyectos de Spatial. Y le cambian el nombre. Por ejemplo, aquí lo voy a colocar es Oscar Taller Streaming Metaverse. Ni modo de perderse así, ¿sí o no? Con ese nombre. Exacto. Es Add from the Disk. Entonces se meten a donde ustedes la tengan, ¿bien? En este caso está Oscar y da un warning de que de pronto es la versión de que es la versión 44, pues que es muy raro que todavía siga pidiendo la 21, pero igual para la 44 debe tener sus mejoras. Si ustedes seleccionan la 2021, la 2021.3.44,
y de una para agilizar el proceso le ponen WebGL aquí, WebGL, y ya, la abren. Esto tarda un tantín. Y ahí está que la versión y ya, la abren en el 2021.3.44. De pronto han escrito si tienen alguna duda o algo. Todavía no ponemos dudas, bueno, no ponen dudas por acá. Pero mencionarles, a ti te ha tocado ir al Beer Fest. Digo, a mí me ha tocado dar pláticas ahí y a ti te ha tocado ir a dar talleres, ¿no? Ahí has dado justamente este En el taller. VR De Fest, hecho, ahí te yo di un conocí. taller en Spatial. Yo di un taller en Spatial, pero no presencial, sino virtual. Ajá, sí, ahí te conocí, de hecho. Sí, Este, justamente para mencionarles que a ese evento que se llama VR Fest MX, es el evento más grande de VR que hay en México, se hace dentro de Special. O sea, tú entras al metaverso de VR Fest y ya sea en tu computadora o en tu celular o en tus gafas, y dentro del metaverso tomas las conferencias. O sea, tú te sientas en un sí, auditorio virtual y ahí adentro estás tomando las conferencias. Ahí tienen la pantalla y ahí las estás viendo. Y esos mundos se crean con este software de Special, que ahorita es lo que nos va a Unity. mostrar Julián. Claro que sí, es muy interesante, bastante interesante. Y el VR Fest, pues la verdad fue una oportunidad muy buena para mí para dar un taller y darme a conocer también por ahí. Y el espacio lo creó una crack, ¿no? Pamela, Que ya estuvo una por crack acá. del VR, pero más del Unreal, ¿no? Es del Unreal, fuerte el Unreal. Sí. Bueno, también sabe de Unity. Sí, De también los sabe de dos. Unity y en Unreal le hizo que trabajar y muy crack. Sí, ya ustedes ya conocen a Pame. Pame ya estuvo por acá platicándonos todo lo del VR. Ella hizo el escenario, justamente todo el mundo, el metaverso de VR Fest, lo hizo ahí en Spatial ella. Eh, Cuéntanos, ¿qué otros espacios has visto tú dentro de Spatial que nos puedas compartir? ¿Qué otros espacios he visto en Spatial? Ujú. Pues he visto bastantes buenos, por ejemplo, del marketing, de sitios donde hay, ahorita en el que estuve trabajando, de hacer cubículos para diferentes marcas, diferentes empresas, para tener su presencia. Y de ahí hay unas esferitas que te llevan a la página y, y se van a la página, a sus sitios de venta, a sus tiendas. Entonces, esto es una herramienta bastante buena para darse a conocer y para marketing, para presencia institucional. Ujú. Entonces ha sido bastante interesante. El Excelente. VR chat pues es un poco más popular, por así decirlo, Ujú. pero es un poco menos serio, ¿no? Ahí Sí, entra, cuando tuvimos la entrevista con Pame, la hicimos en VR chat. Estuvo pero divertido. es muy chévere, VR chat es muy chévere, pero como permiten tanta cosa, subir Sí, los avatares que uno quiera, exacto. a veces Es más uno no informal, ve es las más informal. personas, es muy caótico, es muy Sí, caótico. claro. Entonces por eso casi no se presta para lo serio, ¿no? Pero igual ahí Exacto. han habido proyectos muy buenos. Ahí estuvo el primer largometraje o el primer película de realidad virtual, ¿no? Cosas Exacto. así. Oye, Entonces es muy relevante. claro. Oye, yo tengo la duda. ¿Cómo fue que te interesaste por el VR? Porque es Claro, algo interesante. pues la verdad, yo tengo el sueño de desarrollar videojuegos desde que tomé el primer mando, así como muchos, a los 5 años, y yo dije, no, hay una anécdota ahí, ¿no? Porque yo agarré el control por primera vez y yo dije, qué chévere esto, ¿no? Como llevarse a otros mundos y demás. Y conocí el Mario, luego el Zelda, y luego los de terror como Silent Hill. Y yo quise desarrollar videojuegos. Yo dije, sería un buen arte o una buena ingeniería, pues hacer videojuegos. Y yo cuando comentaba, a veces no creían mucho en eso, o a veces como que se veía que era algo para europeos o estadounidenses o gringos y así. Ujú. Y luego cuando empezó el apogeo de los cristianos, que era diabólico, pues menos mal no me vi tan limitado. Uno iba para la escuela y que los videojuegos en todo lado eran malos. En la escuela decían que volvían perezosos a los muchachos para estudiar. En la iglesia decían que eran
eran del diablo. Y en la casa decían que dañaban los televisores. Sí, Nadie quería que totalmente. se jugara videojuegos en mi época. Totalmente. ¿Y por qué VR? O sea, de desarrollar videojuegos, ¿por qué no 2D, 3D? ¿Por qué te interesaste por el VR? En mi adolescencia, pues yo como que escuché la palabra realidad virtual y vi películas de esas cyberpunk un poco de los 80 y 90 y me Ok, interesó un poco el mundo y fui averiguando y averiguando y sí se puede hacer realidad virtual. claro. Y ahí Entonces vi que dijiste, yo había también quiero. había campo laboral y no era como tan de nicho, sino que había un campo laboral en que uno sí podía pues ganar un sueldo haciendo eso y pues me metí por ahí también también. Excelente. Qué bien. ¿Y cuál fue tu primera experiencia en VR? En VR fue con unas gafas llamadas Cardboard de Ajá. Google, no sé si Sí, las sí, conozca, que sí, uno ahí metía el tengo celular unas. Ahí tengo unas. y me llamó mucho la atención y yo pues, hice la primera experiencia que Dale, fue, esas las, dale, dale, tú sigue, tú sigue. el Mientras recorrido de la emociones. academia en la que yo estudié. Era literal Esta. esto. Aquí está sucio, obviamente, tantos polvos. Aquí metías el celular, lo cerrabas y por acá veías. Y pues ya. Eso era básicamente. Ah, sí, uno metía el celular y cerraba. Yo la primera vez que hice, las hice yo mismo. Compré unas lupas, que no me acuerdo de qué calibre, Ande. compré una caja, conseguí una caja de cartón, la corté y todo, y metí el celular, y pues sí daba un poquito un poquito la ilusión, pero pues no eran buenas. Y cuando vi que se podían comprar por unos $10, eché esa caja con esos lentes a la basura y esperé más bien las de Google. Dijiste, no, no salía muy bien. Sí, con el pegante me irritaron los ojos. Sí. El, Ups. pega, no sé cómo se llama allá, Super Bonder, ¿El pegamento? un pegamento que es así como un tubito, Cola loca. Ajá, eh, acá se llama cola loca. que es Allá, ya. transparente. Que una Ajá, vez uno se puede pegar los dedos y qué lidia para exacto. despegarse eso. Cola loca. Entonces me cayó, como que el calor hizo que se derritiera y me cayó en un ojo. Ching, mala, ahí mala eso. Y bueno, cuando ustedes abren Spatial, lo primero que les va a salir es que hay una nueva versión y toca actualizar. Le dan que yes y ya. Toca esperar un buen rato. Pero ya está en WebGL, que es lo que más nos importa que esté. Ustedes se dan cuenta que le instalaron bien porque entre Jobs y Windows Menú. hay un menú que se llama Spatial SDK. ¿Bien? Spatial SDK. Uno cree que no está haciendo nada, pero sí está haciendo, está actualizando, ¿sí ves? No subestimen eso, lo dejan quietico y ya. Ah, está actualizando el paquete de Special. ¿Ah? Spatial siempre te va a pedir, Ok, siempre, siempre, siempre. ok, Eso ok. siempre sale. Órale. Y entonces Special ahorita solo soporta Unity y esa Sí, versión en solamente específico. Unity o crear espacios in Word y editar in Word, pero es mucho más limitado, ¿no? Porque in Word de pronto no tiene las técnicas que uno le puede aplicar de occlusion cooling y cosas así. Ujú. No tiene de pronto vaqueo de iluminación y cosas así, que aumenta mucho el rendimiento. Cuando son espacios grandes, el occlusion cooling básicamente lo que hace es que únicamente se cargue lo que se Ujú. está viendo. Lo que la Cosa cámara que esté en viendo. History World no creo que esté. Ok, excelente. Entonces aquí como todo proyecto de Unity, pues tenemos la interfaz, de pronto para los que no la conocen, aquí tenemos la ventana, el menú, que tiene casi todos los programas, donde está el Special SDK, el File, el Edit y demás cosas, que no vamos a tocar mucho. O sea, únicamente si aquí está en standalone, o sea, si está para PC, lo único que se hace es ir a Settings, dar a WebGL y darle Switch Platform.
Únicamente es lo único que se va a tocar de por acá. Mientras, porque esto ya está pues todo listo pues para que se trabaje de la forma más fácil y no se tenga que complicar por configuraciones y demás. Por eso es de las razones por las que yo digo que esta es la forma más sencilla para mí de momento para iniciarse en el desarrollo de videojuegos de manera profesional y conseguir clientes de forma profesional. Bien, Vale. está aquí la ventana de jerarquía donde están todos los game objects de la ventana que se pueden ver en escena. Bien, la escena es esta donde usted puede ubicar todos los objetos 3D y básicamente hacer composición de escenas. Pues algunas personas que han modelado 3D les puede recordar a Maya, Trimas Studio o de pronto Blender, pero Unity no es para modelar, ¿no? No es para modelar. Aunque se puede con herramientas como ProBuilder, Ujú. pero no es para modelar, sino para componer escenas. Y se puede iluminar, se pueden hacer shaders, pero no es una herramienta para modelar. De pronto hay un concepto de Unity muy interesante que se llama Game Object, y es que básicamente todo lo que ustedes ven en escena, todo lo que ustedes ven de Game Objects, lo que hace que de pronto una cámara sea una cámara es un componente que se llama cámara, y de pronto los oídos de que son el audio listener, ¿bien? Lo que hace, por ejemplo, que un modelo 3D sea un modelo 3D es que el Game Object tiene algo que se llama componentes que se llama Mesh Filter y Mesh Renderer y un material. Eso es lo que hace que de pronto cualquier objeto aquí sea de pronto un sonido, una luz o demás. Es simplemente los componentes que tiene ese Game Object para que las cosas tomen, como por así decirlo, esa identidad de ser un objeto, de ser una cámara, de ser cualquier cosa. Y por otra parte tenemos la ventana la ventana de inspector, que básicamente es para modificar todos los componentes que tiene que uno tiene seleccionado en jerarquía o o en la ventana de proyecto donde están todos los assets, o sea, todos los modelos, todos los sonidos y todo, de todo el proyecto, de todas las escenas. Bien, eso trabaja por escenas. Entonces, básicamente, pues esta es como la introducción a Unity más fácil y más sencilla para que les puedo dar, pues para ir aprendiendo en Unity de una forma bastante orgánica mientras la necesidad lo requiera, porque Unity es demasiado extenso. Aquí trabajan gente de sonido, de modelado, de programación, de iluminación, de composición de escenas. Esos son todos los roles que se pueden trabajar en un proyecto de Unity, un proyecto de videojuegos. Pues Correcto. entre más pequeñita la empresa en que trabaje, más todero le toca hacer a uno. Pues, o sea, más roles le toca cubrir. Pero una empresa, pues el modelador es uno, el compositor es otro y así. ¿Sí o no, Oscar? Totalmente de acuerdo. Sí, ya muchos de aquí están familiarizados con Unity, así que dale, dale. Ah, o sea que me puedo saltar partecitas. Si alguien tiene alguna duda o algo, nos puede ir diciendo. Claro. Yo soy un profesor o un tutor que a mí me gusta que me interrumpan. Por Exacto. Qué cualquier bueno, qué duda me bueno. dicen, pare ahí, yo no entendí esto, y ahí yo con muchísimo gusto lo explico. Para mí, o sea, para mí, inclusive me gusta, para que no les dé ningún tipo de pena preguntar. Va, va, va. Te interrumpimos. Cualquier duda también la pueden poner en el chat y yo le hago llegar a Julián. Claro, Dale, dale. una composición básica de Unity es, por ejemplo, tener los FBX en una carpeta, tener las texturas en otra carpeta, tener los materiales en otra carpeta, materials, tener los scripts en otra carpeta, aunque esas no los vamos a ver ahora, pero ahí están los scripts y los prefabs. Ahí se me olvidó el más importante de todos, las escenas, Exacto. scenes. Bien, entonces aquí vamos a crear la primera escena que se llama scene aquí, Oscar Taller. Scene. Es muy recomendable, por ejemplo, que ustedes cuando crean un asset de Unity terminen en lo que ese se hace. Por ejemplo, este termina en scene porque es una escena. Por ejemplo, si van a crear un material, termina en material o una animación en animation, una textura en texture. Bien. Básicamente la relación entre materiales y texturas es que el material es como decirle al objeto 3D, usted va a ser de plástico, usted va a ser de vidrio,
usted va a hacer de, por ejemplo, de plastilina o usted va a hacer de ladrillo. Entonces es como decirle al objeto 3D de qué va a ser, de qué va a estar construido. Y la textura, de cuenta que es como el regalo de Navidad que a uno le daban antes, una cajita de cartón. Pero ustedes compraban no sé si en México está así, compran un pliego que es para envolver el papel regalo. Sí, sí. Entonces, la caja de cartón se convierte en una caja de papel regalo, ¿bien? Esa es la Ujú. textura, un envolvente, que es de 2 dimensiones y esto es un envolvente. De pronto, si usted le pone un pliego que sea de ladrillos, queda esa caja como un bloque de ladrillos. Y así, es la forma pues, Correcto. más fácil que tengo pues, para que la gente entienda que es una textura. Y la textura tiene, por ejemplo, algo que se llama normales, que falsea ese relieve que hace que de pronto parezca un ladrillo, ¿sí ves? Como Ujú, los ujú. ladrillos, se ve más para adelante lo que es el rojo o el naranja y más adentro lo que es la parte gris del ladrillo, para falsear que tiene relieve y así pues economizar algo de recursos. Entonces básicamente esa es la relación entre materials y scripts. Bien, ahorita dame un momentico, voy a hacer la escena. Y vamos a entrar a la escena. Ya está, no le damos no grabar porque no hicimos prácticamente nada. Bien. Listo. Y esta main cámara hay que borrarla porque ya el Spatial, como tal la herramienta, ya provee un jugador. Ya provee un player que te lo ubica automáticamente donde usted lo ponga. Entonces vamos a componer una escena. ¿Quién quiere componer una escena? Todos, Oh. todos. Bueno, esto, Ahí esto tiene no sus es. propios elementos, Special. Tiene sus propios elementos. Entonces vamos a crear un objeto vacío que se llama environment. Y vamos a ponerlo en el lugar cero. Como siempre, uno tiene la costumbre de poner todos los componentes en el Por cero. aquí dice Huérfano Fab, bienvenido, por cierto. Dice, Bienvenido, huérfano. llegué un poco tarde a la transmisión, no sé si ya hablaron de lo que es Spatial y por qué usar Spatial, soy nuevo en el tema del VR. Bienvenido. Pues si ya sabe algo de Unity, pues no se ha perdido mucho, ¿bien? Ujú. Básicamente Spatial es un metaverso multiplataforma que de un solo desarrollo, o sea, una sola composición, ya disponible para web, para móviles y para gafas de realidad virtual, MetaQuest 3. Básicamente lo que se debe hacer es descargar un template, tener la versión 2021.3.44, muy importante debe ser esa, y debe de estar con el módulo de WebGL, ¿bien? De pronto si usted ya maneja un poco de Unity, pues ya con esto de pronto se guía un poco Ujú. para seguir el paso o alguna cosa. Si alguien de pronto está siguiendo, pues me dice y yo le ayudo. De momento vamos a crear un espacio muy sencillito, aunque que es de pronto un plane, un plano. La única condición Y es de- el follow, muchachos? claro, El el follow follow en poquito a Twitch. Ah, ya se lo merece, Julián. Mira nomás, qué crack. Gracias. Bueno, esto se organiza así, pues para usted tener un orden y tener de pronto usted poder hacer, porque así mismo como son dos objetos, pueden ser miles. Y entonces para separar los sonidos, separar los modelos 3D, separar los componentes. Pero hay una curiosidad bastante grande en Unity de performance. ¿Usted sabía que, por raro que suene, es más eficiente que todo esté afuera? Sí, sí. En teoría. Es un bug que trae Unity muy feo. Que lo corrigió el DOTS. El DOTS, que es la Exacto. programación orientada a datos. Y sino Ah, que yo adoro el concepto de Game entidades. Objects y ahí ya no está. Aunque sí está, pero sí se puede hacer un híbrido, ¿no? Porque Ujú. anteriormente era muy estricto. Ya se puede hacer un híbrido. De pronto vamos a poner cubitos por ahí. Pues para simular, esto es en el mundo del arte. Por ejemplo, los bocetos se ponen por cuadros y triángulos. Aquí va el personaje, aquí va tal cosa, y va tal otra, y va tal otra, ¿bien? Por Ujú. ejemplo, podemos decir que estos son, por ejemplo, casitas, ¿no? Casas o son estantes o cualquier cosa. En el mundo artístico, pues se maneja así, pues para hacer el boceto 3D. Pues hay herramientas como, por ejemplo, ¿cómo es que se llama esta? Shapes, Exar y cosas así, pero pues yo de una lo hago en Unity. Como que no le veo. Y así.
Y así podemos colocarla de diferentes tamaños, dimensionarlas y ya también esferas. Voy a dar por aquí una esferita. Y la ponemos por ahí por cualquier lado. Tiene su collider. Ponela por aquí. Y así para componer un... Y los materiales, pues vamos a darle material a cada cosa. De materials. Por ejemplo, aquí podemos crear un material simplemente para el piso. Material. Por ejemplo, aquí le ponemos floor material. Y se la ponemos al suelo. Bien. Y por ejemplo, aquí está si es metálico, si pues, le podemos dar una experiencia más metálica, más brillante, más de plástico. Vamos a colocar la verde simulando que es como pastico ahí, todo chéverecito. Ok. Y vamos a colocar otro material que se llame los buildings. Los buildings, los edificios. Material. Y así podemos ver este. Y así ustedes pueden crear los materiales que quieran y demás. Y ahorita si vamos a... Esto va a hacer en cuenta que esto es como uno como tal, como desarrollador Unity, pues uno por lo general no modela, ¿no? De pronto el FBX, o de pronto el modelo se lo pasa pues la persona que se dedique a modelar. Y una vez se lo pasa, usted lo monta, les trae las materiales, les trae las texturas y lo monta. Vamos a ver si de pronto, dame un momentico, voy a buscar en mi drive de pronto si hay un FBX. Bastante importante en el En tu desarrollo. biblioteca de assets, muy importante. Yo siempre les he dicho, muchachos, siempre tengan una biblioteca de assets. Eso es La sí o biblioteca de sí. assets. Voy a descargar la clásica que utilizo en todos los talleres desde que se inventó Spatial hasta acá. Venga, venga. ¿Qué? Por lo pronto nos puedes ir diciendo que más o menos qué características debe tener un modelo para que Spatial lo corra bien. Pues que debe tener menos de 500.000 polígonos, 500.000 cuadros. Ah, bueno, eso. Esa es una característica bastante importante. Entre más liviano, mejor. Entonces aquí voy a descargar este Park FBX y vamos a meterlo a la carpeta FBX. Uh-huh. Dicen que este formato de FBX, pues, como que está descontinuado porque es de una empresa privada. Entonces, como que lo quieren descontinuar un poco. Ahí está. Ahorita hay uno que se llama GLB. Entonces, cuando ustedes agarran este parque, bueno, vamos a borrar esto de aquí porque pues ya no vamos a utilizar este. Solamente para ver el ejemplo. Aquí en Model, en Animation, en Materials le dan a Extract Textures, ¿bien? A extraer texturas. Que esos son los envoltorios que yo les dije antes. Textures. Y aquí le ponen el mismo, por convención, ustedes lo meten en la carpeta de texturas y le ponen el mismo nombre que el FBX, Park, pero Textures. Textures. Y ahí le dan Select y ya los extrae. Igual los materiales. Ustedes pueden ver que ustedes simplemente arrastran el parque, lo arrastran aquí y ya pueden ver que tienen materiales. Pero si ustedes no los extraen, va a pasar algo y es que ustedes no pueden Modificarlos. no pueden modificar los colores. Entonces cuando ustedes le dan a extraer materials, en materials, lo mismo, Park, el nombre del FX más ¿Eso lo modelaste materials. tú? ¿Lo bajaste del Asset Store O ese lo bajé del Sketchfab. el Sketchfab? Ok. Sí, y ahora sí pueden modificar el color y demás de todo. Uh-huh. Pero hay algo bien curioso y es que todo tiene la misma textura, ¿bien? Tiene como un mapa UV, entonces pues ahí está. El viejo truco. Si ustedes lo que pasa un componente básico que deben de aprender o deben de comprender es el de Collider, ¿bien? Porque si usted no le pone Collider, ¿qué pasa? Si pongo el personaje ahí, el colisionador, si no le pongo el colisionador, Se cae al abismo. Cae al abismo eterno de Unity, una eternidad hacia abajo. Ustedes simplemente se van a Add Component y ponen Boss Collider, ¿bien? Boss Collider. Y así ya no se cae.
Y hay uno que se llama Mesh Collider, aunque con este tiene que ser un poco más sabios, porque si el objeto tiene mucho polígono, le va a consumir mucho el cálculo de ese mesh. Y ahí está. Y ahí está esta fuente también. La primera clase es un poquito teórica, ¿no? Pues ya las segundas para adelante pues ya son un poco más prácticas, pero la primera pues se caracteriza por ser un poco teórica. Ahora sí, vamos a poner el personaje. Ustedes para subir a Spatial únicamente necesitan dos componentes. Un componente de entrada y una camarita. Spatial Components, vamos a ponerle. Y lo ponemos en el sitio 00. Lo pueden resetear o poner aquí 0, 0, 0. Ahí está, ¿bien? Entonces le damos a Spatial, estos dos primeros, Entrance Point y Thumbnail Camera. Los dos son muy necesarios porque si no, no se los deja subir ni se los deja probar. Entonces aquí estamos. Y el cámara es como esa ventanita desde la que se ve la miniatura cuando usted lo busca en el espacio en Spatial. Y es como, se pone como la altura de una persona, el mismo punto de entrada, pero la altura como de una persona. ¿Bien? Okay. Y ahora sí le vamos a dar candela a esto. Ya tenemos nuestro primer espacio para subir. Ya tenemos, así ya como está, ya se puede subir y ya todo el mundo, todas las personas pueden entrar. Sin necesidad de tirar una sola línea de código. Claro que ustedes saben programar, pues sería muy chévere que le hacen iteraciones avanzadas y todo. Pero por ejemplo aquí en Spatial hay cosas como por ejemplo para escalar muros, Crimbable, para escalar muros, para sentarse, para poner una silla, para poner eventos por trigger y cosas así. Él ya tiene bastantes cosas, tiene para compartir ustedes una pantalla y cosas así. Vamos a colocar este proyecto Surface, que sería este, de aquí. Las flechitas marcan hacia dónde van dirigidos, o sea, hacia dónde va la pantalla dirigida. Entonces, para que quede hacia el personaje, con rotación, lo rotan. Y lo ponemos aquí grande. Por ejemplo, este tiene que ser la mitad de este. ¿Bien? El eje X es el doble del Y, porque es en 2 dimensiones. Ustedes pueden hacer un truco bastante fácil. Por ejemplo, ustedes ponen aquí 15. Bien, y ustedes en vez de poner aquí, en vez de calcular, ustedes ponen aquí 15. Y esto pues tiene sus operaciones, dividido 2. Y ya queda de la mitad. Truquillos de Unity. Les vamos a probar. Primero, tienen que asegurarse de iniciar sesión. De pronto la forma más fácil es que Lockout. Es que ustedes tengan el navegador por defecto ya logueado. O sea, estén logueados en el navegador por defecto. Le dan Get Login Token. Les muestro. Loguearse. Y a ver si aquí está grabado. Y ya. Copy to clipboard. Y Base Token. Y ahí ya se loguea de una forma bastante sencilla. Consigue un logueo. Anteriormente Spatial era muy malo manejando multiusuarios. O sea, usted tenía más de una cuenta y los espacios de cada cuenta eran una revoltura. Ya arreglaron bastante eso y ya pues ustedes pueden tener varias cuentas y no tienen ningún problema para subir espacios. ¿Bien? ¿El jugador aparece en el punto de entrada? En el que pusiste sí, como ahí entrance aparece. point. Sí. Esa es la entrada del jugador, Jesús. Donde pones el game object y dice entrance point. En la posición donde tú lo pongas, ahí entraría el jugador. Y otra cosa es que va apuntando hacia donde va apuntando hacia allá, o sea, aparece mirando para allá. Ahí está la flechita negra, ¿no? Donde apunte la flechita negra es a donde va a estar volteando. Exactamente. Y otra cosa es que si ustedes no ponen un collider abajo, y eso lo hace inteligente Spatial, le da un error que dice no hay un collider debajo. O sea que de plano no puede caer. te evitan ese error, pues. Te evitan la vergüenza. Anteriormente sí te dejaban pasar ese error.
Entonces, para ustedes, de una, empezar con sus espacios, ustedes crean un space. Hay un space template que básicamente era lo que hacía Altspace. Y usted podía crear instancias, pero no permite la programación en C#. Uf, Ustedes crean simplemente space. create, y aquí en nombre del espacio le ponen el nombre que ustedes quieran. De pronto, Oscar Park, Mexico City. Oscar BP Games. Bueno. para que quede ahí en special. Chapultepec, es el Chapultepec. Chapultepec. ¿Chapul? ¿Es con L? Ajá, con L. Ah, bueno, ahí está, Ahí está. Chapultepec. Y aquí le ponen la escena, le arrastran la escena. O sea, en scenes y le arrastran la escenita aquí en escenas. Ok. Y aquí El thumbnail. le ponen cualquier thumbnail, ¿no? Cualquier. O sea, Sí, es la imagen de la condición miniatura, ¿no? Sí, la condición es que tiene que ser exactamente ni un píxel menos ni un píxel más de 1024 por 512. Okay. Exactamente. Y en el momento como cualquiera no sirve, solamente es para pasar eso. Voy a buscar el de... Buscar aquí. Scenes y thumbnail. Cualquiera sirve. Ahí está. Anteriormente, cuando se empezó, porque eso con el tiempo fue que habilitaron el C#. Voy a tomar un poquito de agua, un momentico. Dale. Está interesante esto. Sí, muchas gracias. Cuando recién empezó el C#, eso era una lidia, había que rezar para que funcionara el assembly y había que crearlo a mano. Y la condición es que, por ejemplo, ustedes crean un assembly, pues ahorita no lo voy a crear porque no es necesario, porque esto hace más lento el probar. Todos los scripts tienen que estar en la misma carpeta del assembly. Todos los scripts. Sí. Y anteriormente había que rezar para que funcionara porque era una lidia que funcionaran los scripts. Siempre daba error. Y con el tiempo, pues fueron metiéndole más libertades, a usar más cosas de C# porque tenían que amarrar un poco eso, ¿bien? Porque los metaversos tienen el problema de que si le abren toda la programación a toda la gente, pues imagínense, les pueden coger contraseñas de API, les pueden agarrar muchas cosas por ahí. Es un problema de programación viejo, ¿no? Que por un campo lo convertían en terminal. Un campo así para llenar, lo convertían en terminal. Nada más. Entonces, tal vez por eso lo han ido limitando un poco. Y aquí abajo está cuántas personas pueden entrar. Pueden entrar desde 1 hasta 50. Hola. ¿Bien? Hola. Y ya ustedes en teoría ya pueden publicar su espacio. Le dan publish y continuar y ya pueden publicar su espacio para que lo disfruten. Aunque la versión freemium, ustedes tienen que invitar manualmente por correo a las personas. Ah, ok. Para que puedan entrar y máximo son como 1 o 2. Sí. Siempre te va a decir reload adressen. Dice por acá Jesús, ¿Spatial tiene otros engines para crear mundos además de Unity? No, hay dos formas. Crear el espacio por Unity, así como estamos haciendo a mano, o crearlo en la página de Spatial in Word, en edición in Word. Pero en edición in Word, por ejemplo, no está, por ejemplo, el Occlusion Cooling, que lo que hace es que únicamente se cargue lo que se ve. Aquí tiene un modo play que no es tan chévere, pero igual sirve para cositas muy básicas, porque la programación y demás cosas no sirve, pero igual para cositas sirve. Sí, pues para ver cómo está tu mundo así de rápido, pues sirve. Sí, y cosas así. Simulación limitada dice aquí. O si quieren probar bien, te vas a TSSIN. Eso sí, el navegador tienen que estar logueados con la misma cuenta que abrieron aquí y tienen que estar logueados con la misma cuenta. Sí, claro. Y tienen que tener el navegador por defecto, que tengan por defecto. Vamos a ver. Ahí ya lo va a abrir en Spatial, ¿verdad? Sí, ahí ya lo vamos a abrir en algo que se llama Sandbox. Ok. Es como una prueba local. Fíjense, ¿cuánto tardamos, muchachos? Menos de media hora ya está creando su primer mundo inmersivo en Spatial. Sí. Ya en menos de media hora y ya ustedes tienen conocimiento de cómo hacer para que les salga chamba, como dicen en México. Exacto. Dicen por aquí, pregunta random, si no pones colliders de paredes, ¿te podrías lanzar por el borde al abismo? Claro, sí, se pueden lanzar, ya te muestro. Él te vuelve al punto de inicio, mira. Te tira y ¡ah, mundo cruel!
Qué botano. y aparece ahí. Es Ahí un está. chiste. Ahí está, Y si Jesús. ustedes saben configurar Spatial C Sharp API, eso es muy chido, es muy chévere. API. Ustedes Ya. pueden modificarle Ahí, ahí, las ¿qué? ¿Reactor? ajá. Ahí En tienen Avatar, un ustedes clip, pueden modificar muchachos. ustedes aquí pueden ver cuánto corre, cuánto puede Ah, ok. saltar. Ustedes pueden hacer power-ups. Por ejemplo, ustedes con una medallita por ahí, agarren una medalla. En Ujú, Colombia ujú. Sí, sí, es... sí. Bueno, ustedes entienden. Sí, sí. Sí. Ustedes, por ejemplo, pueden agarrar una monedita y Y, ustedes la agarran y y pueden darle aumentar la velocidad. velocidad de que corre. Ujú. Puede cambiar la velocidad, puede hacer que salte más alto y cosas así, bastante chéveres. Entonces ustedes aquí ya tienen el primer espacio. Y, por ejemplo, vamos a ver cómo nos va con... ¿Cómo está aquí? Specials. Bueno, yo soy un poquito machetero para entrar a eso. Words. Un mundo sin nombre. ¿Dónde están los packages? Packages. Aquí está ya subiendo. Ahí Aquí está. ya está construyendo. Ya Está está construyendo el building. espacio allá en Ajá. Spatial. Para que lo acceda todo el mundo. Y aquí ustedes pueden compartir el link. Para que todo el mundo entre. Qué Y chido. ya pues solamente por esto, pues ya hay personas que pagan por hacerles eso. Pues yo he cobrado para ahí unos $300, 400, 500 y así, para ahí para arriba. Eso es bastante bien. Pues sí, Sí, yo estoy viendo vamos a ver. aquí ahorita en Special y hay, digo, para que se den una idea, hay espacios o mundos, como le quieran llamar, de Walmart, de Absolute, de Futura Hub, este, Meta, obviamente. Hay uno que se llama Google Park y hasta los mismos tutoriales de Spatial están en mundos de Spatial, obviamente. Vamos a Está... crear una sillita. Dale, Vamos a dale. crear una silla. Vamos a poner esa silla para que la persona se siente a ver cine. Va, va, va. Vamos a poner a ver cine a la persona, a transmitir por Crunchyroll. O sea, ahí estás haciendo que ese modelo se pueda sentar. Sí, aquí está haciendo un sentadero. Ok, Esta ok. silla. Se van pues, simplemente aquí derecho. Se van a Spatial y Sit Hotspot. Bien. Obviamente tiene que tener Y se collider la sienta silla, ¿verdad? hacia la línea. No, no necesita tener collider de ¿No? la silla. Ok. No necesita tener collider de la silla. Y pueden rotar. Madre, que no. Y pueden ir para acá. Hacia allá. Ajá. Lo recomendable es que el mundo esté como en unos ángulos perfectos para que usted pueda agarrar aquí y pueda darle, por ejemplo, Sí, no, menos 90. 90. Usted ya sabe que perfectamente va para acá. Ujú. Bien. Y vamos a convertir nuestro personaje en Spider-Man también. Eso. Deme un segundito. Lo vamos a convertir en Spider-Man acá. Va. Ustedes crean crean un cubo. Bien. Se van para acá. Y vamos a hacer una pared aquí bien chévere. Pero vamos a hacerla por acá para que no estorbe la pantalla. Entonces ustedes agarran y la vuelven flaquita. Ustedes pueden como ustedes quieran. O se sientan cómodos. Aquí un poco más gruesa. Y para arriba. Y este collider, y tiene que tener un collider. El objeto tiene que tener un collider especialmente. Obligatoriamente y ustedes le ponen Climbeable. ¿Bien? Climbeable. Y ya está. Entonces vamos a probarla otra vez. Vamos a sentarnos y a volvernos Spider-Man. Está, muchachos. Tráiganse más gente que nada. Somos 5 personas y yo sé que más gente quiere aprender esto. Entonces, ayúdenlos a aprender. Claro que Tráiganselos sí. a todos sus amigos. Díganles, hey, está bien chido el stream. Estamos aprendiendo a hacer Spider-Mans en Spatial. Vamos a ver Y el traigan. Spider-Man acá. Mira nada Vamos más. a ver. Mira. Oye, qué buena onda. Nomás por agregarle eso ya. Sí, mire, aquí está, Y mire. no se muere. ¿Qué hago, papá? Si yo salto ahí, él se muere. Y se cierra y dice, ya no puedo volver. No, mentiras, no pasa nada de eso. Mire.
y ahí se sienta, mire. ¿Qué? Y vamos a ver película. Vamos a compartir. Donde dice Share Screen. Y vamos a compartir. Vamos a hacer una paradoja temporal, una paradoja de tiempo-espacio, mire. Ahí está. Eso es lo que les decía yo Fíjese que puede compartir YouTube o del cualquier evento. cosa. YouTube. Y ahí está. Oh, mi TikTok. No, el copy. Ah, sí, pon un video de los tuyos. Ahí está este. Y vamos a ponerlo en pantalla grande. Que funciona. ¿Dónde está pantalla grande? ¿Se están viendo? Sí, sí. Ahí está. Ahora ponlo en el despacho y ahí se va a Y ver. pueden, ¿no? tiene presentación, pues ustedes pueden proyectar aquí ustedes lo que ustedes quieran. Videojuegos, así también es como hacen los talleres dentro del mismo Spatial, así hacen los talleres. Esto es lo mismo que utilizan para hacer los talleres. Te mete un avatar acá, va hablando como estoy hablando y van enseñando. Por ejemplo, dicen, y esta es la API, así hacen tal cosa, hacen tal otra. Este es el Unity y ahí mismo, entre el mismo se proyecta. Entonces, básicamente es esto. Básicamente crear mundo de Spatial es esto. Qué Luego con excelente. programación, luego con modelado y demás. Dice Jesús, ¿tiene chat de voz incluido? Claro, tiene chat de voz, o sea, se pueden hablar entre personas. Verdad, no hablé sobre eso. Claro, ustedes aquí pueden interactuar entre personas, pueden hablar, ya todas las herramientas están listas. Ustedes no les toca programar absolutamente nada para tenerlas. Ustedes aquí pueden hablar con distintas personas. ¿Eso te arroja un link para poder entrar ahí? Sí, claro, arroja un link. A ver, Arroja un link una vez ¿tienes el está link subido. que lo podamos usar para aquí armar el ¿Usted tiene cuenta? relajo? ¿Usted tiene cuenta de Spatial? Sí. Entonces dame por favor el link. Vamos a ir a espacio. Wars. ¿Te arroja un link público o tienes que invitarnos? Sí, un link puede ser un link público para que cualquiera pueda entrar. Ok. Visit Space. Sí, el evento de VR Fest es en Spatial, exactamente, Jesús. Ahí estuvimos, de hecho. A los dos nos tocó dar plática ahí en ese evento. Sí. Share. Y vamos a ver si dónde es que se invitan personas. Invita a usuarios. Hay que invitar. Dame por favor por WhatsApp tu correo con el que usted entra a Spatial. Ajá. Okay. Mira, aquí tiene un montón de cosas. Server Instance y más cosas. ¿Pero no puedes generar un acceso público o no? De momento en la versión premium no. Oh, qué mal. Aunque... Si le das copy link ahí hasta arriba. Sí, pero como que no se puede entrar. Tiene que ser ahí abajo que dice... Vi que decía anyone can... si le abres ahí al menucito donde dice you and invited users. Ahí ya está usted invitado. Sí, pero ahí ese. No, el de arriba. ¿O en sí? el menú de accesibilidad. Ahí No, abajito. pues de momento está eso así. Sí, pero si lo abres ahí decía... había una opción que decía cualquiera que tuviera el link. Sí, pero mira que yo he intentado y no. ¿No? Ah, ok. Por ahí dejé el link para eso. A ver. ¿Y dónde me debe salir? Aunque voy a ver si, porque anteriormente la versión premium tenía más cositas, ¿no? Ya cuando uno va a compartir le dice una vez update, pague. Share. Ahí está ya conectando con servidores. Allow people edit y así. Sí, para hacerlo público debe ser darle update. Míralo, aquí está. Hola Oscar, ¿me escucha por acá? Yeah. Aquí está. Me voy a ir a sentar.
No, 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 verdad que este espacio lo subí antes de la Ah, sí, actualización. es cierto. No está... Ah, no, yo quería escalar. No. Me robaron. La otra es aquí agarrar y actualizar. Simplemente le dan publish y ya pueden actualizan. Eso sí se demora como 10 minuticos y ahí sí tienen todas las actualizaciones. A ver, voy a ver si. Ahorita y toca recargar la página y todo cuando entre. Si Se maneja así como maneja WASD. Sí, sí, sí. Si alguien Se pueden tiene cuenta de Spatial, nos puede pasar su correo por el chat y lo invitamos. y lo invitamos de una. ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo Y se giras? le pueden poner sonidos envolventes y todo. Ah, ya. Se brincas y cambias de dirección o cómo hice eso? Ah, doble salto. Ay, no soy muy diestro en Spatial. Si le picas 2 veces al espacio, da esa pirueta fantástica. Sí. ¿Y, y cómo corres? Somos ¿Puedes gemelos. correr aquí? Sí, con Shift. Es como un videojuego, es el control más estándar con teclado. Ah, El es que más le estaba estándar. apretando Que no a... sé si sirva con. ¡Ay! ¡Qué locura! Mira, sirve con control. Ah, ¿sí sirve? A ver. Sí, con control sirve. Voy a ver si puede saltar. Ahí puede saltar. Salta con el X, mira. Mira, mira, Ah, mira. sí, ahí está. Ahí. Ya, deja ver si lo puedo Ahí. poner. Ah, no, pero este sí está este sí está desconfigurado, mira. Así. Pero igual, pues, chévere que se pueda. No sé si con el F se puedan hacer ciertas cosas para Mi... interacciones, pero con tal de que se Quiero pueda mi... con, no, pues está chévere. Quiero mi pared para escalar. Hasta el control está ya mapeado para que utilicen controles de Xbox. Ya están mapeados. ¿Qué hubo? ¿Cómo No, andas? Esto, ¿Qué esto huele? viene muy completo para que ustedes no les toque programar una sola línea de código y tengan un montón de cosas. Ya con eso explorando, esas cosas que ya vienen en Spatial, ya con eso ya tienen para, para ofrecérselo a clientes. Y ese pues es el avatar por default, ¿no? Sí, Pero que aunque sepan que sirven ustedes pueden sirven los comprar aplicando en avatars. Real Player Me. No sé si conozcas Real Player Me. Sí, sí, sí. Y pueden personalizar como ustedes quieren. Inclusive hay una camarita para usted ponerle su cara al personaje. Hola. Están bien caros los avatares. Ahí está otro Entonces, negocio, muchachos. Hagan sus avatares y véndanlos ahí en sí, ustedes pueden Spatial. vender espacios, avatares. Esto inclusive tiene su propia economía, ¿no? Tiene sus propias monedas. Sí. Y a ver Tiene su propia cuánto. moneda esto aquí. No sé si esto está en dólares, pesos. Sí, aquí tienen un money para que exploren y para que ganen ingresos. Bien, ahí está. 100 monedas, .99. No sé si esto está en dólares, pesos o qué. Pero ahí están En los dólares debe estar. precios. Yo creo, ¿ah? Aunque yo nunca he utilizado esas tiendas porque hay una tiendita. Aquí hay una tienda, un shop, para comprar cosas. Ajá. Pero yo como tal vendo lo que vendo yo es el desarrollo. Bueno, pues ahí No está me he puesto a otro. comercializar acá. Ahí está otro nicho de mercado. Sí. Ah, miren, tengo estos avatares yo. Ah, miren. Vaya, Y en este vaya. pues no está tan explorado como el VRChat que sí está topado por todo lado Vamos y a todo ponernos lo quieren este. gratis. Ahí está, ya me cambié, mire. Sí. Ahí está. Y en tiempo real yo también estoy viendo el cambio que está teniendo. Sí, ahí Lo está. que él está viendo, yo estoy Ay, viendo. Dios. Completamente tiempo real. Esto de la programación de esto debe ser una locura. Por ejemplo, yo traté de hacer un metaverso, a mí me pagó para hacer un metaverso para la web, con esto mismo y la programación para que todos vean los avatares que se pone y todo, es una locura completa para la web. Hace como 3 4 años Sí, y en ese claro. entonces no había nada, no había nada. El PUN casi no servía y así. ¿Dónde está mi pared? No se actualizó, ¿ah? Ah, en mi opinión, yo sí, ya está.
Dale a actualizar, dale a refrescar la página. Dale F5. ¿Quiero escalar? Vamos a ver. Ya estamos probando el pequeño parquecito que se aventó Ya, Julián. ya está la pared. Ahí está, Y ya connecting está to el sentadero servers. y ya está para que ponga la película. Ahí está. ¿Y cómo corro aquí en...? Voy a compartir pantalla y usted me dice si puedes verla. Mira. Tiririri. A ver. Uy. ¿La puedes ver? ¿La pantalla? Sí. También lo mejoraron porque había gente que no la veía, que la veía, otra que no la veía. Por ejemplo, yo tuve un error cuando yo hice esta mecánica de compartir pantalla en el metaverso in-house, y era que la gente que entraba luego ya no podía ver no podía ver las cosas. La primera gente sí. Ahí está, mira. No se actualizaba. No se le actualizaba a los que ya estaban. Ahí está la pantalla que está compartiendo Julián. Y yo la estoy viendo sin ningún problema. Y luego nos podemos venir para acá. Mira, en una pantalla, entre otra pantalla, otra pantalla, otra pantalla. A ver. Ay. Con el control está Y un poco bueno. junto. Ahí está, miren. Esta fue la introducción al Spatial. El que se interese más. Spatialization. Spatialization. Qué chido, qué chido. Pues si alguien quiere hacer su cuenta de Spatial y quiere venir a probar, con todo gusto pásenos el correo. Yo casi todos los días a las 8 de la noche hago streaming, más que todo es el de jugar Zelda, pero de vez en cuando también hago cosas como cambiar rostros y con inteligencia artificial y cosas así. Qué chido está esto. ¿Y qué más cosas tiene esta cosa para agregarle? Digo, aparte de la escalada y de... Ah, claro, también tiene, por ejemplo, me quito. el asiento, vaya, siéntese, el asiento. Ah, sí. Tiene, por ejemplo, Virtual Camera, que es para usted poner camaritas por ahí, proyecciones. Tiene tiene un trigger que es para hacer eventos por Unity. O sea, pues, por ejemplo, ¿tiene animaciones para los personajes o no? Claro, se puede hacer animaciones. Puede hacer... De repente puedes agarrarte a golpes ahí en Spatial. Sí, usted puede programar eso, se puede programar con C#, se puede programar hasta que se den bala. Ya me senté, mira. A mí me voy a quedar sentadito. Y tiene mucha cosa. Punto de interés para usted poder ir a poner sitios y que le aparezca un letrero de que está en cierta parte. Tiene los quests que simplemente son búsquedas para que las personas, por ejemplo, tengan que ir a ciertos sitios. Les puedes dar misiones. Dicen por aquí, sí, ¿se pueden tomar objetos? Claro, se pueden tomar objetos con trigger. Con trigger event. Tomar objetos y cuando se agarran, activar un evento como un quest, o sea, una búsqueda, o se puede activar, por ejemplo, una función, un power up o lo que usted quiera, pero con programación. Excelente. A ver, ¿nos podrías mostrar alguno de los que están ahí en Spatial que tú ya conoces? ¿O alguno de los que están ahí por default? De los que ya están hechos, como para que vean las capacidades del Spatial. Las bondades. ¿Y yo? Mis espacios. Venga, yo entro uno que yo... A Spatial es... Miren todos los que hay. Miren, Punch Hero. Justamente lo que decíamos. Estamos hablando de puños y ahí hay puños. Voy a meterme a uno que yo hice. A ver. Aunque con programación se pueden conseguir muchas cosas. Este yo lo hice hace como 3 años, 2 años, y desde eso no lo actualizo. ¿Es un tributo o qué? Y todavía está. No, pues me pagaron por hacerlo. Oh, ya. Mira lo que dice. A caer a puerta y todo cuando se le acerca.
Y mire, se puede coger objetos, mire, se puede coger objetos. Wow. Puedo cambiar de ropa. Ah, te pones el traje, qué botán. Sí, se puede tomar una selfie. Con F, mire. Se puede tomar una selfie. Ah, ¿y te la guarda en la compu? Y aquí me la quito, mire. Venga. Y me la guarda en la computadora. Oh, qué chévere. Aquí casi no me tocó programar. ¿Bien? Dicen que se puede cambiar a perspectiva de primera persona en vez de tercera. ¿Se puede? Pues en teoría sí, pero el personaje ya le muestro. Simplemente le da scroll y ya mire. Ah, ok. Ahí está, mira. Y me llama la atención de que este lo hice hace como 2, 3 años y todavía funciona perfectamente. Pero eso es trampa, tú ya sabes dónde están todas las monedas. No, mira que a mí se me olvida. Y si ves que completando aquí recoger monedas va completando, eso es una quest. Ajá. Es una búsqueda. Una quest, una misión. Y a eso lo hace más entretenido para que la gente explore sitio y todo. Y le hace tener una recompensa más llamativa. ¿Y tú modelaste todos los objetos o No, ese se usaste compró de assets? Turbo Squid. Órale. Pero las puertas sí las modelé. Ahí está, Y ya hay que modelar las completaste. puertas tan intenso. Las puertas de las otras te quedaron chidas. O sea, ese efecto está chido. ¿Y ese efecto son de es abrir, una, ¿no? es una animación? Sí, es una animación y un sonido. Ujú. Siempre me tocó luchar para que entre y... Bueno, lo que se puede hacer. Lo que se puede hacer. ¿Y qué tan tardado es hacer una puerta de esas? Yo me tardé como media hora. Me tocó que correr con animaciones y programaciones y demás. O sea, es animación y código para el trigger, me Sí. imagino, ¿no? Sí, triggers, solo triggers. Todo funciona con triggers, con box triggers. Sería bueno hacer un Y ahí está. Fortnite ahí. De seguro ya hay. No, pero si usted quiere hacer cosas para Fortnite, pues... No, dicen Bueno, hacer un pues, Fortnite dentro de Spatial. O sea, bueno, se en puede hacer realidad todo el juego virtual. claro. Pero si ustedes quieren hacer cosas para Fortnite y tienen el tiempo y todo, pues de una métanse Al a hacer UFN, que ya hemos hecho por acá cosas en el UFN. Aunque ese casi no lo conozco. Ah, joder, madre, pidió. Ah, está actualizando. Sí, siempre está actualizando, eso es común. Todos los días actualiza esa madre. Este no me quiso correr. No me quiso correr bien. Oye, pues está chido eso del Spatial. ¿Qué está bastante chévere. ¿Qué otras plataformas hay ahorita aparte de ese que no sea el VRChat? Está VRChat, dicen por ahí las malas lenguas que están reviviendo Altspace. Van a revivir Altspace. Y aquí está toda la programación de absolutamente todo el Spatial para que ustedes ingenien mecánicas interesantes para vender. Sí. Para que ingenien mecánicas muy chéveres para vender. A ver, métete algún jueguito nomás para ver qué tan complicados son. Aquí hay cosas que son videojuegos completos. A ver. Videojuegos completos. Hasta RPG y todo. Órale. Pero ya es que ya tienen consumo de API. O sea, ¿qué te cobran? No, tiene consumo de API. O sea, consumen backend. Ah, ok. Yo tengo ganas de... Yo ahorita pero todos son gratuitos. O cuestan. No, la mayoría son gratuitos. Yo no he visto así que sea de pago. Este es uno que hice con mi novia de Aracnofobia. Vamos a ver este qué tal. Expo Comic. Vamos a ver las capacidades del Spatial. Vamos a ver. ¿Cómo lo ven, muchachos? ¿Les late, no les late? ¿Sí se aventarían a crear un mundito virtual, mundito inmersivo? Ay, tomaron un espacio gratuito de Spatial y lo modificaron.
Que también se Y puede esas hacer, texturas ¿no? para mí se ven bastante decentes. ¿Sí o no? Se ven decentes las texturas. Súper O sea, acá sale decentes. edito. Y están muy buenas. Y los cómics también, dice. Ese es el escudo del Capitán América y el martillo de. El martillo De Thor. de Thor. Y este. Es el corazón corazón de Iron Man. de Iron Man. Ajá. ¿Qué tal la nueva serie de Heart of Iron Man? Buenísima, ¿sí o no? Está buena, sí. A mí sí me gustó. Digo, hay gente que no Ahí le está gusta. esto. Está chido. Sería chévere que uno se pudiera disfrazar de estos. Exacto. Pero sí, yo les mostré cómo. Ustedes pueden con un avatar y pueden modificarlo. Sí, pues. Vamos a ver otro espacio. Hay gente que Sí, le como el encanta navegar de. por espacio. Con el que agregaste de astronauta, ¿no? Y Sí, ese skin no se te queda, ¿verdad? O sea, es temporal nada más. sí, es temporal, ese es temporal. El Walmart, mira, el A espacio ver, del vamos a Walmart. ver el del Walmart. Vamos a ver cuánto le metieron en desarrollo. No pueden ser, no pueden ser No creo que sean tacañitos, 3 pesitos. Ay, mira, tienen. Dice, ¿tiene una limitante en cuanto a tamaño del mapa para subir? Claro, tiene una limitación en polígonos, son 500.000. Mira, tiene hasta su película. Ahora. Tiene hasta su cinemática de inicio y todo. Sí. Miren lo que se puede hacer en Special, muchachos. Mire, tiene hasta para guardar Hasta partida, para mira. guardar. Ojito, ojito. No, Pura programación. para que vean que no es cualquier cosita. I'll be in Paris, obviously, front row at my own fashion show. Or I'll be sitting on a rooftop like I'm doing right now. Yo queriendo que hacer un espaciecito del Walmart y mentiras que fue un No, hombre. videojuego completo. Le metieron dinero. Está bueno. ¿Haces con ese Spider-Man? Parece, ¿verdad? Now, why would you let Mira, se puede saltar. y'all are the keepers Uy, of mira, your esos own efectos. fate, designers of your own reality. Like a great Illmatic rapper once said, "The world is yours." Vamos a dile para que salte. Mira eso y vista ortogonal. Ujú. Instrucción y todo, mira, mira esto. Ahí, Mira. ahí tú Mire. puedes cambiar la cámara o no. No, es por cámara fija. Te lo pone fijo, ¿ah? Mira, como ves, esto es un videojuego completo. Totalmente. Esto es un videojuego completo. A ver si puede golpear. Vamos a ver qué trata. Y mira, tiene escenas. Tiene escenas. Cintia estaría orgullosa de esa animación. Mira nomás. A esas sí están muy chidas. What's up, Milo? Se lucieron más en las cinemáticas que en el videojuego. It was cool. You must be Ibrahim, the mentor? Well, my name is Ibrahim, and I'm a mentor, but my name is not Ibrahim, eso. the mentor. We're having a big community block party tonight, and I'm missing some really important ingredients from my gumbo. Without that gumbo, Aquí se pueden hacer videojuegos block party completos, is hasta no guardado de partida y todo. bars. You can't Sí, have your ya block vi. party because of gumbo? Have you tasted my gumbo? It's world famous. It brings people together. And when people come together, a lot of powerful things happen. Esos ya son Now, I presupuestos need de you to find desarrollo my cousins. completo de They have videojuegos, ¿sí o no? rooftop gardens with the ingredients I need. Sí, claro. Bring it back, and you'll have the ingredients you need to conquer your doubts and fears. Okay, find cousins, collect ingredients, and conquer doubts and fears. Anything else you need? Vamos a saltarnos ahí. Oh, Y vista ortogonal, mira qué chévere. Y no puedes saltar acá adentro. Así puedes saltar aquí. Brooklyn. Está en Brooklyn, Ve. Nueva Dice, York. busca a Samir al final de... Ahí. Esto. Donde están las flechotas que te llevan. Está bueno, sí. Como que buscaron mucho ese estilo Spider-Man Into the Spider-Verse, ¿no? ¡Hala! La animación del edificio.
Digo, y eso ahorita lo estamos jugando aquí en la compu, pues. Pero lo podrías jugar en el visor. En el visor no sé cómo lo controlar. Bueno, cómo lo El cosito verías del más Walmart, bien. Walmart. Y se fue. Eso es mal. Parkour. Yo ya estoy enfumado jugando esto. ¿Qué pasa? Ay, vamos mira al este. malo. Malo. Ahí está bueno. Mándalos. Con todo. Imagínense hacer eso en. Imagino que está hecho. Digo, no hay otra opción más que esté hecho en Unity, ¿estás de acuerdo? Sí, claro, uno creería que solamente es paciecitos y todo, pero mire todo lo que tiene esto. Pero todo lo Hasta que las tiene. partículas de las hojitas y. Esto es en un motor profesional. Se lee por encima que está hecho en un motor profesional. Sí, estas son las posibilidades del Spatial. Para Eso las que es un exploren, Unity para que- viejito. Oye, imagínate Sí, cuando es un Unity hagan. viejo. Cuando lo Es un actualicen. Unity viejito, 2021, pero igual pues puede ser 2021, pero igual pues para No, eso también se pero hacían juegos pues, claro. se hacían juegos para ¿qué? Para el Xbox 360, Xbox One, para PlayStation 4. Eso pues Totalmente. apenas. Qué bien, Ahí qué está. bien. Me gustó mucho. Ahí ya vimos lo que es el taller Spatial de iniciación y todo. Si de pronto les interesa más, pues ya me pueden contactar. Sí, claro. Oye, estaría chido hacer algún jueguito ahí. Sí. Un mini golf o algo así, me late. Como que estaría bastante se puede, interesante. es algo para vender. Sí. Digo, como decíamos, no. Todas las experiencias son gratuitas, ¿no? ¿O no? O si puedes venderla. No, pues sí se pueden vender, pues uno O sea, vende las servicio puedes vender a desarrollado. marcas, pero no hay una tienda para vender tus como Steam, ¿verdad? No tanto, no he visto. No. A ver, vamos a preguntar. O sea, usted pone el link y usted dice que usted hace esa y los vende, los va vendiendo. Pero Qué mire que nosotros, interesante. digamos, es que a ver el Walmart qué presupuesto le metió y le metió fue toda. Pues, bastantito. A ver, Sí. agarra otro jueguito a verlo. A ver, Vamos de Futura. Vamos chismosos. a meter a Futura. Futura Hub. Dice aquí que puedes vender avatares personalizados, animaciones de avatar, accesorios para avatar, ya sea auras, patinetas, espadas, etcétera. Pases Tiene para acceder selección de a áreas especiales, o sea, en tu mundo sí puedes poner como zonas VIP que puedes cobrar. Claro, para ciertos usuarios sí se puede poner con programación. Consumibles u otros elementos interactivos. Pues Spider-Man sí me gustó mucho. Es el Walmart. Y dice que por cada compra realizada en tu mundo obtienes el 70% del valor. O sea, por cada avatar, por cada pase VIP, por cada espadita o lo que tú vendas dentro de tu espacio, te llevas el 70% de las ganancias y el 30% se lo lleva Spatial. Exactamente. Órale, interesante. Decía, estamos viendo que esto es un buen mercado acá. Es un mercado aquí que está creciendo mucho. Ah, mira, pusieron el Collider así. Dice, visita todas las estaciones. Órale. 10 estaciones. Está bonita, ¿eh? Ay, Las normales. chido. Pensé que te ibas a meter a nadar, dije, órale. Ah, pues sí se puede hacer una mecánica de nadar.
Ah, pues sí, es como va apareciendo. Ahí está Eso alguien es una más allá característica. adentro contigo. Dije, ¿quién es Erika? Erika, ¿estás con nosotros? Jálenla al Erika, stream. bienvenida al streaming. Jálenla al stream. Ujú. Y ahí está. Está bastante bien. Vamos a ver Sí, uno aquí qué. puede hacer los UI, ¿no? Aquí puede hacer las interacciones y todo, el UI. Los botones y todo. Y es igual, es con el UI de Unity tradicional de Sí, toda la vida. sí, sirve, sí sirve. Te voy a cargue. ¿Ves? Hijo? Eso, seguro. Qué interesante, ¿eh? Dicen por aquí. Y esa Erika se encuentra en esta misma habitación. Tal vez nunca existió. Tal vez solo era de nuestra imaginación. Por Tenía ahí la sí. ese bloque. Sé que se. Hay que tocarle controlar, suprimir. Se trabó, ¿qué? Sí, como que se trabó. Oh, que la. También que Si no hay de íbamos y otra, ya nos. pues Si no, no hay de otra. cuello. No cuello. Entonces les voy mostrando más acá ejemplos del Spatial. Y este Metatime Capsule se ve interesante. Por Este eso me es gusta mucho enseñar Spatial, porque es lo más fácil para iniciarse. este jueguito de Absolute también se ve bastante bien. Tú me dices Si en cuanto quieren darse a conocer por regrese. acá, pues se van a conocer por acá. Te hacen ver el trabajo que ustedes hacen Sí, y ya mismo. ya nomás. Pero ese multiescena sí está muy interesante, ¿no? Sí, Porque eso claro. permite hacer videojuegos más completos. Pero quién sabe cuánto cobren ahí. Porque un consumo de API es caro. Aquí en Spatial lo venden caro. ¿En serio? Sí, lo venden caro. Ahorita toca ver cuánto está, porque anteriormente, porque hubo un tiempo en que estaba carito, y que $10 al mes por espacio. Y ya luego lo cambiaron a 20 Órale. por los espacios que usted quiera. Y le están vendiendo con la conexión a API. Ay, se Y mueve bien. había que pagar una mensualidad de $500. Entonces toca ver cuánto cambió eso. Si de pronto la pusieron más barata, más económica. Hola. De repente los controles no son tan chidos. Los controles pues, son el estándar de cualquier videojuego que uno juega en No, teclado. Es no, el mouse. me refiero a que como tú los puedes cambiar por programación. Es que estoy jugando Por control. el de Xbox. Absolute y está muy sensible. Se le picas tantito a la A a la D y se va hasta el otro lado. No, pues que sí, eso depende ya de la programación, Ya cómo lo depende hayan de cómo tú programado. lo hayas puesto, exacto. Sí. Au. Upa, De pronto, upa. si quiere un. Está, Bueno, ya está, obviamente para esto está es bastante divertido. tiempo para aprender bien, bien, bien. Tú me dices cuando regrese tu Unity, ¿eh? La programación, para la programación y demás. Pero es exactamente la misma programación en C Sharp Sí, con o C tienes Sharp. que tomar alguna otra consideración. C Sharp y consumir la API Spatial. Pues las cosas básicas de Ajá. C Sharp para Unity funcionan. Lo de los que son los game objects, los sonidos, todo. ¿Para qué casos tienes que usar la de Spatial, el API de Spatial exactamente? Por ejemplo, para hacer cosas con personajes, con el personaje, para cambiarle la velocidad al personaje, para las virtual cámaras, para cosas de Spatial como tal Spatial, los componentes de Spatial. Ok, ya. Vale. Está bastante interesante, ¿eh? Bien, y déjenme les muestro
No sé qué le pasó a este Tú me dices, tú tranquilo, yo les estoy mostrando acá a ver si les puedo mostrar el escenario del VR Fest que tenemos por acá en Special. Miren, aquí está. Este es 2023, 2024. No sé cuál es el más reciente. ¿Qué es este? Y los buenos del VR Demons, que es nuestra Pame adorada. Saludo, un besote. No sé por qué se bloqueó esto. Ahí sí VR se toca- Demons, Jesús, que es de Pame. Digo, para los que no conozcan a Pame, VR Dimos, el grupo de ella. Ajá, Muy buen grupo. les muestro. Suenan cosas muy interesantes. Digo, para los que no ubican a Pame, en nuestro canal de YouTube pueden ver la entrevista que le hicimos a Pame. Videos. Por acá, si se van acá abajo, aquí está. Y fue la entrevista que le hicimos a Pame. Vamos a adelantarle. Ella es Pame y ella es parte de un estudio que se llama VR Demons. De hecho, es el estudio de ella. Se llama VR Demons. Y ellos son los que hicieron el mundo del VR Fest. No, y se le ve mucho arte a ese mundo que hizo Pame, ¿no? Se le ve como esos Se ve. colores, como esa Miren, ¿quién está psicología del aquí? color. ¿Quién es ese papucho? Miren, aquí estamos. Y la verdad es que sí quedó muy chido. Acá hay otros artistas. ¿En quién entrabas al auditorio? Mira. No, Aquí pero está. no, se quedó pegado. Yo creo que salió de reiniciar el computador, pero ya pues ni modo, ya creo, pero igual ya expliqué todo lo que era explicar Aquí en... entrabas al auditorio. ¿Ya? No jaló ya. Sí, ya expliqué todo. Sí se bloqueó, pero ya igual ya expliqué todo lo que tenía que explicar en aquí. Unity. Ya subí, que era pues componer el primer nivel y pues para captarlos, o sea, conseguir los modelos del modelador 3D y subirlo a la plataforma, que era pues el focus de este primer episodio. Sí. Sin problema. Yo les estoy mostrando ahorita el escenario Luego, tal vez de- luego el capítulo 2. Sí, no, nos Ahí debes, para nos programar. debes. Nos debes el módulo 2, que ya es agregarle programación. A ver si podemos, a lo No, mejor. el 2 bueno, el 2 puede ser comprimido. Puede ser de agregarle sonidos ambientales y programación. Sí, lo que te propongo, a ver Ambientales si te espaciales. late, es que hagamos una puerta como la que hiciste. Ay, güey. Sí. O puede ser algo mejor, una puerta pues que... Digo, pues las puertas de la nave espacial estaban bastante bien. Están bastante chéveres. Podemos hacer unos power-ups. Podemos hacer para que el O personaje power-ups. salte más rápido, alcance zonas más altas. Vaya a otros universos. La verdad están bastante interesantes estas cositas. Sí, entonces yo creo que aquí culmina el taller. Y ya para que les quede la abrebocas de la próxima, si hacemos una próxima, de hacer audios espaciales y programación para dar power-ups y hacer a zonas secretas y conseguir llaves para abrir zonas. Uf, estaría genial. Y pues Y ya. tal vez UI, tal vez veamos algo de UI para menús. Excelente. Oye, ¿juegas VR? Muy poco, ¿sabes? A pesar de que yo desarrollo VR y todo, juego poco. VR. ¿Cuál es tu juego favorito Juego en más VR? que todo- mi juego favorito en VR, el mío, Ajá. es de pronto. ¿Cómo se llama este jueguito? Population One. Population One, no lo había escuchado. A ver. Y ahí los metaversos. Me gustaba mucho Spatial. Yo era. Altspace. Yo era muy adicto a Altspace.
a pesar de que era muy limitado y no permitía la programación y no permitía casi nada, yo me metía casi todos los días a Altspace. Pero ahorita el VRChat, pues, toca mirar. De pronto para ahí nos veamos, para ahí estamos metiendo también a VRChat. A ver, déjame. Este de Population One es. ¿Qué es? VR es como Fight un Anywhere. Royale. Es un Battle Royale. Es como un Battle Royale. Fortnite. Pero en Sí. VR. Y La, esas la. armas uno en realidad ahorita lo disparar y todo, muy chévere. Y hay un jueguito que quería. Y también hay jueguitos para. En Steam, ya les muestro. Ujú. En Steam hay el Half-Life para Sí. VR y todo. Alex. Alex. No, Ujú. pero hay un mod que es el de Half-Life 2, que también es muy bueno. Ah, también. Mi Es juego el- favorito de VR es el nuevo Batman. El Hollow Knight, ¿no? Que ahorita va a salir a $20. El último, el de Shadows, pero creo que no aparece aquí. Si nos Para VR, metemos mira. al Meta Store. Half-Life 2 para VR, un mod para VR y me dicen que es mucho mejor porque hay más acción y más de todo. Vamos a buscar. Roblox. Obviamente Roblox es mi juego favorito. En VR. ¿Te gusta Roblox? Desarrollar. Pero sí es chévere desarrollar para Roblox. Sí Es en Lua. Bueno. Tiene sus pros y sus contras, pero sí. Sí, Sí salen clientes para eso, ¿sí o no? Sí sales, muchos. Este es mi favorito bien. de ahí, pues. Voy a dejar ¿Roblox está para VR? Sí, sí. Sí, no sabía. Lo pueden, chequenlo. Este está muy bueno. No, pero según Roblox no son un videojuego, sino que es una experiencia. Sí, es un buen. ¿Te gusta Beat Saber o no? Beat Saber, sí. Sí, perdón. ¿Sí te gusta El Beat Beat Saber Saber? es bueno. Yo soy manco. Como deporte. Manco lo que le sigue. ¿Te gustan los juegos de deportes en VR o no? Más o menos. Yo estoy jugando, yo estoy desarrollando uno que se llama Wonder. Voy a ver, que era como dar puñitos darle puñitos a unos globos Ujú. y era de moverse, ¿no? Era de agacharse y todo. Órale. Y de saltar, también uno saltaba. Oye, ¿y tú por qué crees que haya fracasado tan abruptamente los Vision Pro? De Los Apple. Vision Pro, pues los Apple Vision Pro, primero para mí, el precio. Muy caros, $3,500. Uno con $3,500 paga la cuota inicial de un apartamento, que compra un carro. No. Sí, Yo los claro. probé en Nueva York. Y tiene una calidad muy buena en la tienda de Apple, en Manhattan. Pero de ahí para comprar una, no. Sí, está muy caro, ¿no? Son Sí. carísimos como usuario y como desarrollador, sí, porque además para desarrollar pues, necesitas la Mac y estarla Y que está actualizada, actualizando. ¿no? Ajá, estarla actualizando. Sí, Sí, si usted tiene una Mac de hace 2 años, ya está vieja. exacto. También uno de recomendado. Y Dale. pues el retorno de inversión, pues no lo veo tampoco bien. Pues es que justamente eso también es un tema interesante para que nos platiques. ¿Tú por qué crees que no ha explotado el VR en los juegos? Que también lo platicábamos con Pam. En el gaming, pues yo creo que En es el falta gaming, de porque pronto de- yo veo que ya explotó en la parte seria, en los juegos serios, en la parte médica y mucho simulador en las empresas y demás, pero en la parte del gaming como que todavía no. está muy de nicho, ¿no? En el área del gaming está muy de nicho. Ujú. Pero yo soy optimista y yo creo que sí cada día está creciendo, ¿no? El gaming está creciendo y cada vez estoy viendo más gente que o sea, se percibe más mainstream. O sea, ¿tú sí crees que en un futuro, digo que ya va varios tiempo como que
ya mero llega y ya mero llega y ya mero llega y no llego. ¿Te percibe como hype? Sí, o sea, como que, no, lo que viene es la realidad aumentada, mixta y demás. Y pues Es ya que van va varios de la años mano. así y nomás no. Algunos dicen que las realidades extendidas, el XR, Ajá. es la interfaz de la realidad de la inteligencia artificial. Y yo creo que va a haber mucho más realidad virtual a medida de que la inteligencia artificial también avance más y se le pueda integrar más. Va de la mano. No por nada le dicen la interfaz gráfica de la inteligencia artificial. Sí, pues sí. Más que todo realidad mixta. Más que todo la realidad O sea, mixta. ¿tú crees que la realidad mixta, digo, sobre todo la realidad aumentada, crees que venga a rescatar a la realidad virtual? Sí, sí, yo creo que sí. Y la inteligencia artificial. Interesante. Y la inteligencia artificial. Pero yo creo que las gafas, los visores de realidad virtual, los van a hacer más cómodos. O sea, yendo a la comodidad. A que simplemente sean unas gafas en vez de ser como unos televisores en los ojos. Sí, dice Es lo que parece Jesús. la mayoría, ¿no? Claro. A mi parecer, la principal por razón es la carga. 30 minutos, por decir un ejemplo de uso, hasta que se calientan bastante y ya están casi descargados. Sí, ese es No, pero mira, otro de los MetaQuest- retos, ¿no? Las baterías. Pero la MetaQuest 2 y 3, pues a mí se me hace que no, que la No. batería siempre son como sus 2-3 horas. Depende del uso, sí. Y no se me han calentado mucho. ¿Y tú eres de los de tomar reuniones y jugar con los amigos y trabajar en las VRs o no? A veces sí, ¿Sí? O sea, si eres a de... veces sí. Pongo mi virtual desktop y me pongo a chambear en las VRs o veo Netflix en VR o en vez de verlo en la tele. Sí, ¿Sí? sí, Qué chido, qué chido. sí, de vez en cuando sí. Otro loco Uno le como puede poner yo. un escenario más. Ya nos Inclusive uno juntamos le puede los raros. le puede conseguir un control de Xbox One Sí. y descargar la aplicación de Microsoft y jugar como una pantalla gigante o los juegos de Isaac con el Xbox Cloud, ¿no? Sí, que de hecho acaba de salir la versión de Xbox de los Meta también. Sí, Y muy está chévere, bien muy chévere. chula. Chula. Sí. Yo creo que para los desarrolladores de las XR hay mucho presente aquí, hay mucho para trabajar. ¿Y cuál es tu experiencia más graciosa que tienes con el VR? Que hayas visto así Ah. que en algún evento se cayó, ay, no, de esos videos que tenemos, digo, obviamente con el respeto a todos, ¿no? El transbordador espacial que uno pierde la gravedad y me caí fui yo. Te caíste. Sí. O sea, ¿estabas probándolo Pero es que- en un evento o en tu casa o...? A mi casa, estaba probando las MetaQuest 2 que me llegaron a la casa, me llegaron a crédito, o sea, me llegaron, la empresa que me contrató me las Ujú. financió, Ok. las MetaQuest 2. Luego conseguí estas MetaQuest 3 de Nueva York, me las traje y le regalé las dos a mi novia. Ujú. Qué chido. Entonces estamos explorando posibilidades para desarrollar, para hacer streaming con las MetaQuest. Ah, qué chido, qué chido. Y entonces estabas probando la aplicación del transbordador y te caíste. Y sí, me caí, como que no, perdí el equilibrio. Sí, a mí me pasó en Sí, un sí, juego de esos, no sé cómo se dice, los que son como paracaídas, pero son como alas. No sé Sí. cómo se dice esas cosas. Y se supone que tú vas planeando, o sea, saltas del avión, ya desde ahí empieza mal, porque el juego empieza donde tú estás en el avión y ves así el abismo y te dice, bríncale. Y tú así de, ay, porque aunque no lo crean, digo, no sé si todos ya probaron la realidad virtual, pero sí sientes, o sea, aunque tú digas, no manches, es un juego, ya cuando te los pones, sí se sienten pelos. Entonces, brincas y vas planeando y tienes que ir atrapando moneditas, tienen arcos así en el cielo y tienes que pasar por el medio de los arcos y vas agarrando moneditas. Pero si no lo haces bien, pues te caes. Entonces era la primera vez, de las primeras veces que yo usaba realidad virtual y ahí andaba yo planeando bien a gusto y de repente me voy en picada así y pues o sea, empiezas a ver el suelo cerca hasta que te estampas contra el suelo.
Y no, man, yo tuve que cerrar los ojos porque sí, sí sentí bien feo, feo. Cuando me caí, sí sentí así que... ¡ah! Sí, sí, un buen grito sí me sacó. Y ya... Y otra es el motion sickness, ¿no? El mareo. el mareo. Quedar Que sí, yo por ejemplo mareo, en VRChat me mareo mucho. Pero uno mientras le cuelga el tiro, ¿no? Las primeras veces que yo la usaba me mareaba un poco, pero ya luego ya no me mareaba. Bueno, es que como no lo uso tanto, yo creo que por eso. Pero sí, la vez que hicimos, que me he metido pocas veces, pero las pocas veces que nos hemos metido, o que me he metido, sí me mareo mucho. Y digo, yo me imagino que te acostumbras también, porque hubo un claro. tiempo en que sí estuve desarrollando para VR. Y sí llegó un punto en que ya me podía estar 3-4 horas con las gafas y como si nada. Pero al principio te cuesta. Y luego también que uno empieza, siempre que vas a enseñar la realidad virtual, pues los quieres, ponte la montaña rusa, y les ponen la montaña rusa porque quieres verlos sufrir. Y no hagan eso, muchachos, no les pongan la montaña rusa, pónganles un jueguito, pónganles el Princess Tips puede ser los primeros pasos de VR. Ándale. El tutorial. El tutorial, para que se vayan familiarizando. Es lo mejor que puede haber para enseñarle a alguien. Por ejemplo, aquí en la alcaldía de Bogotá, un montón de gente que nunca había utilizado VR y me tocó difícil desarrollar porque me tocaba desarrollar como para niños pequeños y burócratas y toda la política. Me tocó ir a explicarles todo. ¿Y qué tal? ¿Qué desarrollaste o qué? La aplicación del graffiti. Ok. Dice que le pongan el Resident Evil 4 VR. El 7 también está en VR, ¿no? Hay un mod para eso, hay mods. Hay mods para eso. ¿Están aquí? A ver, ahí está el 4. Este también de Darth Vader está muy bueno, se lo recomiendo. Este también lo tengo. Está muy bueno. Está muy bueno, nada más que este sí está intenso, entonces... ¿Has jugado juegos de terror en VR? Sí. Amnesia está. Hay un mod que es muy duro instalar, que es el de Silent Hill 1. Silent Hill 1 está. Pero es una cosa muy distinta. ¿Pero con mod o directo? Con mod. Ok. Metroid Prime. Sí, yo dije, ¿cómo? El Metroid Prime también está. Pero son unos mods y unas configuraciones y demás tremendas. Órale. ¿Y tú juegas más en Steam o en Meta Store? No, en Steam. ¿Steam? Juego el Phantasy Star Online 2. Órale. ¿No lo conoce? No. Y Zelda. Bueno, sí, obviamente. ¿Eres fan de Zelda? Me imagino yo. Sí. Soy fan de Zelda. A ver, vamos a ver. ¿Cuál es el juego más vendido de Steam de VR? No tengo idea. No sabría decirlo. A ver. ¿Te parece? ¿Cómo los filtro? Lo más vendido. A ver. Lo más vendido, lo más sellable. Pero puedo filtrarlo por VR. A ver, voy a quitar tantito. Ya sé. Si quieres, para tener la pantalla ahí a nosotros, lo que voy a hacer es, denme un segundo y ya lo arreglo. Ahí, ¿dónde estás? Acá. Y nos voy a mover para... Si quieres ya deja de compartir tu pantalla. Ya voy a ver de compartir. Para que nos veamos los dos acá. Eso. Y acá ponemos esto. Y aquí ponemos este. Y acá ponemos esto. Y ya estamos. Perfecto. A ver, aquí puedo filtrar. Digo, si quieres ver mi pantalla, la puedes ver en Twitch, ¿eh? Por si... Para que estés viendo lo que estamos viendo. No sé si aquí puedo filtrar por VR. ¿Alguien sabe? Sí. Global. Estados Unidos.
Julio. Creo que no. Pero bueno, si nos vamos por aquí. Que no. Ah, ya lo escuché. Pero bueno, si nos vamos por aquí. Creo que lo tienes que mutear porque nos estamos escuchando. Pero bueno, si nos vamos... Ya lo muteé. Dije, me escucho doble. No veo ningún VR, la verdad. Categorías. A ver. De estas, títulos de RB. Aquí está. Y aquí debe de estar. Destacados. Herramientas acá. Lo más vendido. No Man's Sky es el juego más vendido en VR en Steam. Sí, No Man's Sky. Y ahorita está al 60%, por si a alguien le interesa. Ahí está. Yo lo compré. ¿Tú lo tienes? ¿Y qué tal se te Sí, hizo? yo lo tengo. ¿Sí lo Chévere, juegas, pero ¿lo juegas en VR? Sí, se lo puedo jugar en VR, pero tiene mucha. ¿Mucha qué? No te escuché. Mucha bien. cosita, o sea, tiene mucho, Ok. mucho. Uno se Está muy mueve tres grande, pasos pues. y tiene cosas para tener, para poder seguir caminando porque se le acaba el oxígeno y cosas así. Ah, ya. Luego está War Thunder, Fórmula 1. Los de... Yo nunca he jugado juegos así de carreras en VR, pero ha de ser la onda, ¿no? Tengo que Sí, ese es muy intentarlo. chévere, Tengo volante que y todo. intentarlo. El Phasmophobia, tampoco lo he jugado en VR, lo he jugado normal. Igual y también sería una buena opción. Los juegos de mesa, el Tabletop Simulator, el VR Chat, Assetto Corsa, que también es de carreras. El Elite Dangerous, ese sí no lo ubico. El DCS tampoco lo ubico. El Le Mans, también de carreras. El Flight Simulator. The Forest, ese tampoco lo ubico. El Forest ese es siniestro. ¿Está bueno? Sí, es siniestro, ese es siniestro. No, este es Hitman. A ver. El Forest, vamos a ver qué. Famoso Beat Saber. Vamos a ver The Forest, a ver. Se ve interesante este de Forest. Muy positivas, siniestro. extremadamente positivas. A ver, vamos a ver. Ahí está el bosquecito, mira, pues se puede nadar. Es como un survival, ¿no? Ese es un survival. Hay que agarrar una tablet de eso, unos monstruos o unos gigantes, hay como unos monstruos que lo persiguen y es tremendo. O sea, toca salir de esa isla. Sí, dice por acá Jesús. Próximamente stream de un juego de terror en VR. Próximo 31 de octubre, eso va a pasar. Ya está, firmado. Halloween, Tal vez yo lo haga. aquí streameamos juego de VR de terror en vivo. Que nos asustemos todos. Y disfrazados todos. El que no venga disfrazado no gana. Oye, está... ¿Y cómo ves esa parte de PlayStation? ¿Crees que... Es que PlayStation casi no la ha pegado con el VR, ¿no? Exacto. ¿Crees que el hecho de que lo haya sacado compatibilidad con PC vaya a... Digo, que dicen, yo no las he probado, no tengo ni idea, pero dicen que sus gafas sí son de mejor calidad que las Meta, pero obviamente son más caras. Sí. Yo no las he probado, Es no sé que- si tú has tenido la oportunidad de probarlas. Lo que pasa con Meta es que son tan baratas porque dicen que las venden a costo Claro, para monopolizar por el mercado del VR. claro, pues es que de alguna forma tienen que hacerlo, ¿no? Pero sí, Sí. o sea, sigue habiendo mucho más mercado en juegos serios, en simuladores, en empresa, en ese tipo de aplicaciones o experiencias VR que en gaming, ¿no? Sí, hay mucho En de gaming esa- es una lo- apuesta muy peligrosa, ¿no?
muy peligrosa. Yo quiero, después de sacar mi Serious Game de sobre psicología, quiero sacar un tipo Final Fantasy Tactics en realidad mixta. Que realidad mixta todavía se me hace como que puede pegar mucho más, ¿no? O sea, se me hace mucho Sí, más un juego, mercado la realidad aumentada que la realidad virtual. los juegos de mesa para ese son buenos. O sea, se ve que son muy interesantes hacer juegos de mesa. De mesa. Tal cual. Ah, mira, Tomb Raider no sabía que estaba en VR. Yo tampoco. Se ve interesante. Y ustedes ahí en el chat, muchachos, ¿han jugado VR? ¿Qué juegos han jugado? Cuéntenos, cuéntenos. Mientras, platícame de qué trata tu experiencia de que estás haciendo de psicología. Ah, claro, esa experiencia trata sobre o sea, el storytelling es que la persona entra a un lobby, a un sitio desde donde cual se va a ir a la otra escena, es un sitio relajante, un sitio en el que puede ver un paisaje hermoso de un lago y todo, y ahí puedes seleccionar el idioma, principalmente en inglés y español. También puede, o sea, entra a las distintas escenas, van a ser, de momento las que le puedo adelantar, de momento que va a ser es la de Atelier del Alma, que es para dibujar, pintar, hacer obras de arte. Y Okay. luego la vamos a meter una inteligencia artificial para que analice eso y le llegue al correo, por ejemplo, un análisis o cosas así. Wow. Pero, ¿tenías alguna relacionada con la aracnofobia o no? Sí, una aranofobia, pero pues fue una idea que hicimos, pero ya la abandonamos un poco. ¿Y esa de qué trataba? Cuéntanos, cuéntanos. En la psicología hay algo que se llama eh, aproximación progresiva hacia el trauma. Aproximación sucesiva. Aquí me acabo Ya de te corrigieron. corregir mi esposa que es psicóloga. Ah, wow. Un saludo. Un saludo. Entonces, Dile que, primero, que por qué no le he dado follow al Twitch. Dile. sí, ahorita le digo. El caso es que usted entra primero a una habitación y ve las telarañas, ¿bien? Solo las telarañas. Luego entra a otra Ok. habitación y ve la vida de las arañas. Y le hablan sobre las arañas que no son malas como tal. Luego una arañita y luego otra araña que se anima y... Pues así es la exposición progresiva. Así es como Aproximación progresiva. irte acercando poco a poquito, poco a poquito. Que te vayas Tímidamente. acostumbrando primero a las telarañas y luego así. Órale, qué interesante. Entonces, mi idea es lanzar esta aplicación a tienda. La de la psicología. A tienda, Sobre inteligencia en emocional y Meta. demás. A tienda de Metastore. Sí. Órale, qué chido. Y de pronto, si chido. se puede, pues algún inversionista. Ahí está, muchachos, si alguien está buscando invertir. Ahí tienen al buen Julián que está buscando inversionista para su aplicación Sí, de aracnofobia. ¿Tiene nombre ya la sí. aplicación? Se llama Sci-Hack VR. ¿Eh? ¿Cómo? Sci-Hack VR. ¿Y qué O sea, quiere como decir? abrazo psicológico en realidad virtual. Oh, Sci-Hack. Sci-Hi, ok. Aquí entran los gatos al streaming. No Los se chicos ve. están por ahí. No se ve. Eh, interesante. Oye, recursos que tengas que te gusten, libros, cursos sobre VR que te haya tocado, Pues están. o de programación en general, tus libros favoritos de diseño de videojuegos, de... Ahí compré uno de Biblia de los shaders de Unity. La Biblia de los shaders. No sé si usted lo conoce. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Spiegel. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. No me acuerdo cómo se llama el. Espinosa. No me acuerdo cómo se llama el muchacho ese. La Biblia de los Y shaders. pues, bueno, a mí hay una academia que me ayudó mucho a aprender Aquí. Unity, con los que aprendí mucho. ¿Sí? Y son los de MasterDevs. No sé si Los de conozcas. Mariano. Ajá. Sí, Mariano Rivas. Ajá. Son muy buenos, muy buenos. Me gustan Sí, mucho sí, los sí. talleres de él. Sí. Los he visto casi todos los de él. Sí, 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 lo ubico. Son muy buenos. Es este, ¿no? Con él aprendí Sí, es mucho este. de Que... algo más. Miro. Fabricio Espíndola. Sí, Fabricio Espíndola.
No sé, Este yo ese ya no lo muchacho pude no- conseguir físico. Lo tuve que Yo sí conseguir lo conseguí digital. físico. Yo sí lo conseguí, lo pude conseguir físico. Se me hace que te lo voy a encargar y me lo mandas por paquetería. No, yo ya no lo pude Sí, conseguir. Porque si se fijan, ya dice ese- no disponible por el momento. una vez me gané un concurso en. No sé si usted fue Educators in VR. ¿Cuál? Y Educators in VR. Ah, no. Y también son muy mexicanos. Y me gané un concurso y me dieron $30 por Amazon. Entonces, pues así lo pude pedir. Un Pero, bono de $30. pero ¿por qué? Si ya no hay. Ya no hay en Amazon. A mí me sale no disponible por el momento. Él tiene uno de matemáticas para vida. Ajá. Y de momento, pues, he ido aprendiendo mucho también en la universidad, porque estoy haciendo una carrera universitaria y tengo trabajo de tiempo completo de esto mismo. Qué chido, qué chido. Qué chido. Entonces, todo el día estoy ocupado en esto. Por lo menos le dedico unas 16 horas diarias. ¿Cuál es tu juego favorito? De todos los tiempos. Zelda, ¿Cuál? el Ocarina of Time. Ocarina of Time. Juegardo. Juegardo. Y el segundo Zelda favorito es Twilight Princess. ¿Y el que no sea Zelda? Y el que no sea Zelda, me gusta mucho Silent Hill. ¿Cuál? Me gustan todos los Silent Hill. Pero Todo. mi favorito, y yo sé que me van a tirar No. una piedra Dale, tú cibernética, dale. es el 3. El 3. O sea, el que más me gusta es el 1 y ahí sigue el 3. ¿Y qué opinas de ahora del Silent Hill F que va a salir? Se ve interesante, se ve entretenido, pero ya hace muchos años ya Silent Hill. Pero, ¿te agradó esa parte de que hicieran como un spin-off? ¿O te hubiera gustado más que siguieran con la historia? Pues podría ser interesante, pero Suena bien, ¿no? O sea, no es que ya me guste demasiado o ya a nuevas a partir del 5. ¿Y qué estás jugando ahorita? Y ahorita estoy jugando en streaming Zelda Twilight Princess. Y estoy a ver si juego Mario, también para entretener Mario Wonder. Mario Wonder. Mario Wonder y Fantasy Eso, Star Online 2. Mario en drogas. Sí, Está Sí, muy sí, chido, ahí yo va a ser yo una lo locura, sí. terminé. Está bien sí, chido. está muy chévere, está muy chévere. Y el Fantasy Star Online 2, que es tan chévere que está ahí en Steam. El Que le metieron cositas de Fantasy Sonic y demás. Fantasy Star Online 2 con P y H. Online. ¿Ah, sí? No, con P. Ah, Es PH. Es en PH. ¿ah, sí? Ah, aquí está. No, es en PH. Fantasy, PH. Ay, ahí salía. Ese. ¿Y por qué ya no me salió? Se les apareció. ¿Me desapareció? Le di clic. Búsquelo está. otra vez, búsquelo otra vez. Ahora arriba. sí, ahí está. Sí, sí. Ese. Este se ve muy chinoso, ¿no? Sí, es chinoso. Sí, es como muy anime. Y acá rato sacan colaboraciones con. Es como Con marca. Genshin Impact del estilo. Sí, más o menos. Vale, New gusta Genesis. Órale. Se La saga ve. Fantasy Star es muy vieja. Sí, sí. Es del tiempo de la Sega Genesis. Openfield. Anchas y todo. Ah, y tiene creativo también. Que tú puedes crear tu propio mundo y la chingada. Invitar gente. ¿Y cuántas horas le has invertido a este? Si se puede saber. Por ahí unas 50. 50 y se hace poco. Sí. Sí se ve como un juego de esos que te comen la vida. Sí. El buen Sega que se rehúsa a morir. Qué chido, qué chido. Y ahí yo compré un paquete de Sonic para hacer cositas de Sonic en el mundo. En los mundos. Ah, o sea, ¿puedes poner los anillitos y así o qué? Sí. Ah, sí, aquí está.
Aquí Y está. correr rápido y los trampolines. Ah, sí, lo estamos viendo aquí. Órale, qué chido. Hmm. Ese es uno de mis juegos favoritos. Por si de pronto quieren meterme en el parche el del Fantasy Star Online 2, soy Daralkemi 02, así como para el 01, como aparezco en Steam. Voy a No, decir, pues, ¿cómo? Ah, así, a ver, parece ponme. un furro. Ey, bueno, pues vamos cerrando, muchachos. La verdad es que te agradezco, Julián, que nos hayas dado esta masterclass de Special. La verdad es que a mí, no sé ustedes, me gustó muchísimo. Creo que con poquitos pasos pudimos hacer algo muy chido y probarlo aquí en vivo. Gracias por tu tiempo, gracias por tu conocimiento. Espero que no sea la última vez, que nos debes todavía la clase 2 y más. La 2 es Eh, más divertida, se las aseguro. La 1 se hace un poquito larga porque son las configuraciones iniciales que a veces son aburridorcillas. Ahí está. Y muchas gracias a usted por invitarme a su programa y todo bien. No, aquí es tu casa, ya sabes. Y pues muchachos, muchísimas gracias a todos los que pasaron también por acá. Ya saben, no se me vayan. Vamos a irnos con alguien que esté desarrollando videojuegos, porque de esto se trata, de apoyarnos entre nosotros. Y vamos a ver quién está, quién está. Vamos a ver para yo también seguirlo. Me pasa el link para yo seguirlo de una vez. Vale, vamos a ver quién está desarrollando videojuegos. Uf, creo que no hay nadie. Programación, luchando con la creación de nuestro no sé qué. Nuestro boss ahí. Creo que están más programando. Vamos a ver. Sí, por acá tenemos a alguien más. Bueno, no tenemos a alguien programando videojuegos, pero sí tenemos a alguien que los diseña y que los juega además. Ah, bueno. Entonces, Los eso. diseñadores también son otros héroes. Ajá, tenemos a Nona, que es diseñadora de videojuegos. Entonces, ahorita está jugando Patapón, pero ella también diseña videojuegos. Próximamente la vamos a tener aquí en el canal. Así que vámonos para allá con ella. Muchísimas gracias a todos los que pasaron por acá. Los quiero un montón. Te mando un besazo. Muchísimas gracias a los que nos dieron follow. A los follows del día de hoy, muchísimas gracias por apoyar. Nos vemos aquí el día de mañana, misma hora, mismo canal. Y el viernes tenemos la entrevista con Flor, que también es diseñadora de videojuegos senior y nos viene a traer toda su experiencia. Gracias a todos, nos vemos y un beso. Gracias, Julián. Nos vemos. Bye bye. Ok, no. Yo también se los voy a dedicar, familia, y les voy a regalar el juego a todos ustedes. No hagas promesas que no puedes cumplir. Listo. Muchísimas gracias a ti.